y empiezan los gritos y los golpes a las puertas y los mensajes mucho más agresivos y los comentarios pasivo-agresivos, y empezó a ser muy frecuente esto de traer invitados a la planta a que yo les diera un recorrido. Es muy difícil. O sea, de verdad, creo que un dato importante es, ¿la harinera Monarca tiene distribución solo en México o en algún otro país? O sea, ¿por qué lo del pasaporte? Y al momento de presentarme, por ejemplo, decir, ella es Fernanda, es la gerente de operaciones. Ok, entonces, o sea, a ver, el auditor le fue y le dijo a Israel G que... Pero pues es psicóloga, mano. Pues, ¿qué te digo? No sé en qué estoy pensando. ¿Por qué me traje una psicóloga? ¿Así? Constante, así tal cual. Afortunadamente tienes una gran pareja. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joina Silva y este es nuestro 8º episodio. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla y lo que definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un tema del que no hemos hablado en Hablemos de Abuso y que creo que también es un tema súper común y muy relevante de visibilizar. Hoy estamos con Mafer Romellón. Ella es una psicóloga, maestra en capital humano, creadora de contenido, emprendedora y próximamente mamá. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por la invitación. ¿Cómo te sientes? ¿Estás tranquila? Sí, estoy tranquila, un poco nerviosa porque precisamente como lo dices bien al inicio, pues son temas complicados que sí nacen de la rabia y del dolor. Entonces, bueno, siempre es difícil hablar, pero contenta, muy contenta también. Yo también estoy muy feliz de que hayas decidido pues venir y sobre todo pues en la situación que he estado. O sea, yo te dije, ¿quieres que nos esperemos? Pero me alegra mucho que lo hayas decidido hablar ahora porque creo que tiene un impacto muy distinto, ¿no? Sí. Sí, sobre todo la cercanía con los hechos, el tema de que el bebé esté a punto de nacer, cómo se ha movido toda mi vida. Entonces creo que era ahora o nunca. Ok. ¿Tienes cuántas semanas? Pues ya voy para la 36, estoy cumpliendo 36 semanas el día de mañana. Ah, ok, sí, te faltan 2 o 3 semanitas más o menos. Sí, está cañón. Oye, y cuéntame, quisiera que nos platicaras un poquito de ti, de dónde eres, dónde naces, cómo se desarrolla un poquito tu infancia. Claro que sí, yo soy de la Ciudad de México, nazco allá hace 28 años y me vengo para Morelia hace 20, porque mi papá decide poner un negocio, él es diseñador industrial. Entonces ya la situación en México era complicada, tenía un local en el centro y entonces los ambulantes y etcétera, y decide moverse para acá, como con la idea de una vida más tranquila, y bueno, pues ya, nos quedamos en esta parte. Se viene él primero, luego me vengo yo con mi mamá y con mi hermano. Tengo un hermano menor que yo, 2 años y medio, y luego nos alcanza mi abuela. Entonces, pues ya, nos quedamos acá. Ya, ok, y te viniste, o sea, con tu mamá, toda tu familia, ¿no? Sí, así es. Ya, y tienes hermanos, entonces me comentas. Sí, tengo un hermano menor, 2 años y medio menor, que del matrimonio con mi papá y mi mamá, y tengo un medio hermano mayor que es nada más hijo de mi mamá. Ok, ¿y tus papás a la fecha siguen juntos? Es chistoso, no, pero sí. Ellos se separan hace, no sé, desde que yo tenía más o menos como 13 años aprox. Es su primera separación fuerte y después de 8 años deciden retomar la relación, pero ya no viviendo juntos. Y en un ir y venir de cuestiones en las que pues no es claro para nadie si están juntos o no lo están, ¿no? Pero mantienen una comunicación constante, sí, y una relación pues extraña a su manera. Pero no viven juntos. No viven juntos. Desde que tú tienes 13 años. Más o menos, aproximadamente entre 13 y 14 años se da esta separación. Ok, ¿y cuál era tu situación familiar? O sea, ¿cuál era la dinámica antes de la separación? Ok, pues de inicio mis papás los dos trabajaban, ¿no? O sea, siempre fueron profesionistas los dos. Entonces de pequeños nos cuidaba mi abuela, luego pues las guarderías, lo normal. Y pues posteriormente las escuelas, ¿no? Y el ajetreo de la vida. Mi mamá toda la vida trabajó, mi papá pues también con sus negocios y tal. Ella profesionista maestra, es maestra de primaria, y mi papá pues emprendedor, digámoslo así, con un pequeño estable negocio. Y pues la dinámica familiar sin mayores incidencias hasta que empezó la adolescencia, ¿no? Al menos mi adolescencia.
fue una dinámica de muchas peleas, yo creo, por parte de mis papás. Muchas discusiones, muchos desacuerdos y constantes, yo te diría que castigos emocionales, que ahí es de donde empiezan a surgir algunas como de mis heridas, porque mi papá siempre fue una persona acostumbrada como al castigo emocional de dejar de hablar, ¿no? Y con una situación económica complicada que luego permeó precisamente la separación. Una situación económica que hoy entiendo después de muchos años, no precisamente por falta de dinero, sino por falta de disponibilidad o disposición de darlo. Entonces, yo lo mencionaría un poco como violencia económica, probablemente, y donde pues los afectados al final de cuentas fuimos mi hermano y yo, así es. Violencia económica de parte de tu papá, tu mamá. Sí. Y tu hermano, el medio hermano mayor, no vivía con ustedes. No, él es 15 años mayor que yo. Ok. Y él decide irse a vivir cuando mis papás se casan, decide irse a vivir con mi abuela, que es la que luego nos alcanza y nos alcanza con él aquí en Morelia. Vivían muy cerca, hasta la fecha viven muy cerca de casa de mi mamá, pero separados totalmente. Tu abuela materna. Así es, mi abuela Ok. materna. Ok. Y después de que existe, bueno, ¿de qué eran estas peleas con tu familia? O sea, ¿por qué en la adolescencia? Digo, entiendo que las adolescencias siempre son como un tema, pues, complicado en la vida de todas las personas, ¿no? Pero ¿estas peleas eran entre tus papás o contigo? ¿O de qué era como el tema? Empezaron a ser entre ellos y eran esencialmente por un tema económico, precisamente, ¿no? Habían momentos donde había necesidades médicas, necesidades escolares, y cada vez que se acercaban fechas así críticas, no sé, por ejemplo, yo lo tengo muy presente, pero siempre que se acercaba fechas escolares para comprar útiles, uniformes, etcétera, venían peleas. Siempre que había necesidad de algún tratamiento, por ejemplo, recuerdo cuando tuve que tener tratamiento de ortodoncia, también hubieron problemas, ¿no? Entonces, al inicio eran de ellos, pero luego un poquito mi carácter, yo creo que también es motivo y razón por el cual de pronto mi familia me empezó como a catalogar como de carácter difícil. Yo empecé a involucrarme y también a exigir de cierta forma que mi papá diera ese sustento y que diera ese dinero. Entonces me empecé a involucrar en peleas y en roces muy fuertes con él, que llevaban a situaciones y discusiones de dejarnos de hablar o que él me dejara de hablar meses. Yo recuerdo mucho mi adolescencia con estos periodos de no hablar, yo creo que 6 meses, por ejemplo. Entonces, yo estaba obligada, ¿no? A yo sí saludar. Llegar de la escuela, de la secundaria, y yo tenía que saludar, yo tenía que hablar solo para que él no me respondiera. Pero si yo llegaba y no saludaba, había consecuencias y otra pelea y era más complejo. Entonces, no era como que si yo establecía comunicación se repararan, sino era una obligación, digamos, ¿no? Llegar a saludar para que él no me respondiera. Y si, por ejemplo, ok, tú no saludabas, que había un castigo, ¿ahí te hablaba para regañarte? Sí, se hacía la observación de justo como reprender del por qué que se saluda, que buenas tardes, solamente para que yo pudiera tener una comunicación que luego se me iba a ser negada, ¿no? Por ejemplo. Entonces me empecé a involucrar mucho en las peleas con ellos. Sí, te involucraste en peleas de adultos, desgraciadamente. Y este sobreinvolucramiento viene también antes o sea, en tu infancia a lo mejor te dejaban cuidar a tu hermano, o que tú sentías que tenías como que madurar antes, o que tenías, pues sí, que tenías como esta obligación de ayudar a tu mamá a que fuera visibilizada la injusticia, ¿no? Yo creo que emocionalmente, porque mi mamá emocionalmente fue una mamá, yo siento, un poco distante y cansada. Como que ella cargaba con sus propios demonios o siempre cargó con sus propios demonios y sus propias situaciones. Entonces, de cierta forma, hubo cierta distancia. No percibo yo que hubiese habido una incondicionalidad, ¿no? Entonces, yo con un hermano pequeño no es como que me tocó cuidarlo, no fui cuidadora como tal, pero sí un poco acompañadora, ¿no? Acompañar, a lo mejor ocultarle un poco de las cosas que sucedían, y creo que siempre tuve un sentido de injusticia muy, muy marcado. Entonces, cuando yo escuchaba estas peleas o veía estas situaciones, pues sí me parecía completamente injusto, y creo que siempre fui muy reflexiva. Entonces, choqué mucho con mi papá, mucho, mucho. Ya después también con mi mamá, pero de inicio fue el choque, en la adolescencia fue directo con mi papá. Y estas peleas o esta situación económica fue lo que
desembocó en el divorcio, en la separación. Sí, yo creo que fue de las cuestiones más fuertes, pero también venían arrastrando ellos otros temas. Cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la familia de mi mamá, situaciones donde mi papá, pues yo creo que también que no se podía imponer porque mi mamá siempre fue también de carácter fuerte y pues al final fue una guerra entre los dos y las herramientas creo yo que fuimos nosotros. Entonces, por ejemplo, empezó una competencia en el sentido de que, bueno, pues es que si tu papá no da, pues entonces yo tampoco, ¿no? Y entonces esta lucha así de poder, pues obviamente trajo muchas consecuencias. Yo cuando la empiezo a ver más fuerte es cuando mi papá se va de la casa. Entonces cuando él se va de la casa, yo ya estaba, pues sí, tenía 13, 14 años más o menos, y a los 17 entré a trabajar. Entré a trabajar por primera vez como intérprete de lengua de señas en la universidad porque quería estudiar danza, pero era muy complicado que yo me pudiera mover a Ciudad de México a Bellas Artes, justo por la parte económica. Entonces me da una depresión muy fuerte, decido estudiar psicología, pero tenía que, como todas las materias que había hecho en sociales, las tenía que cambiar a bachilleres en biológicas para poder entrar a la Michoacana, porque no tenía el dinero para estudiar en la Salle en ese momento. Y pues por cosas de la vida me hablan de la Salle para entrar a trabajar como intérprete y logro pagarme la carrera y trabajar al mismo tiempo ahí en la Universidad La Salle y me pago la carrera de psicología. Entonces en ese momento es muy crítico para mí porque realmente sí eran alacenas vacías, eran peleas por enfermedades, ya cuestiones que yo ya vi más fuertes en cuanto a carencia y decido salirme de mi casa a los 20. Y ahí se desata también la revolución. ¿Y por qué hablabas tú lengua de señas? En la prepa lo aprendí. Eso me parece súper curioso. O sea, fíjate que yo he querido aprender lengua de señas. Hace 1 año o 2 años vi una TED Talk de una vocera de todo este tema de lengua de señas porque sus papás son sordos. Y justo me interesó muchísimo el tema y ahorita se me hizo súper curioso. En la Salle aceptaban personas sordas y les ponían intérprete. Entonces era padrísimo porque uno de los esquemas que tenía la universidad era este. Te admito como persona sorda, te pongo intérprete y te beco. Entonces te doy la oportunidad de que estudies. Y al tener yo compañeros sordos, me involucré muchísimo y la mayor parte de mis amigos eran sordos en la preparatoria. Entonces me vieron, yo creo que identificaron que sabía lengua de señas y el ciclo siguiente, al momento de haber una falta de intérprete, me hablan para cubrir un periodo de tiempo, pero me quedé. Fue la forma en la que logré pagar la carrera. Entonces tú estuviste en la prepa en La Salle. Sí, así es. Entonces, o sea, realmente sí, digo, no es una preparatoria barata, o sea, realmente sí existía un tema o sea, había recursos, pero estaba limitada esta parte de a dónde se distribuían, ¿no? Sí, yo creo que sí había recursos porque realmente es que también era una de las peleas de pronto, ¿no? Que se notaba que esos recursos sí se invertían, pero se invertían en cosas que a mi parecer y en ese momento en mi mentalidad y ahora pues también me parecían absurdas, en cuestiones a lo mejor un poco egoístas, ¿no? En gastos que no eran realmente necesarios. Pero de mi parte, por ejemplo, te puedo decir, la primaria mi mamá al ser maestra nos becaban, entonces siempre fuimos niños becados. Y en la preparatoria también, entre beca académica que logré sacar y aparte la complementaba con la beca artística de la danza, que es de ahí de donde me surge la idea de estudiar danza en un primer momento, pues se pagaba alrededor del 30% de la colegiatura. Entonces siempre creo que tuve también esa autoexigencia de alivianar la carga, ¿sabes? Porque sabía que no se podía que yo estudiara donde yo quería estudiar o las cosas que yo necesitaba solamente por necesitarlas. Tenía yo que también esforzarme para que accedieran a darlas, ¿no? Entonces siempre fui como de que tenía que ser perfecta en las calificaciones, tenía que cumplir también con la otra parte como para que la beca no se perdiera y hacer 1000 cosas siempre. Sí, era lo que te preguntaba un poquito antes. Digo, no soy psicóloga y lo digo con cuidado, pero creo que sí viene de ahí también esa parte que tú sintieras como el lugar de involucrarte en las decisiones o en las peleas de tu papá, porque tú te sentías también afectada bajo esas decisiones, ¿no? O sea, Sí. ellos se peleaban por temas económicos y al final cualquier persona podría decir, bueno, pero es que ellos eran los adultos, ¿tú por qué te involucrabas? Pero creo que te involucrabas porque sí tenías el derecho. Al final sí te afectaba que ellos tuvieran estos problemas económicos, ¿no? O sea, no era como que tú vivieras tan feliz, ¿no? O sea, Era muy angustiante porque de repente
recuerdo, ¿no? No sé, ¿qué es lo más angustiante que puede pasar un niño cuando se enferma? Pues el malestar físico, ¿no? O un adolescente, o sea, el decir, me siento mal, voy a tener que ir al doctor, a lo mejor yo no quiero que me inyecten, pero en mi caso sí se empezó a gestar desde bien chiquita una preocupación económica por las cosas que sucedían, que creo que no me competía. O sea, no me tendría por qué preocupar el sentirme enferma con cómo le vamos a hacer para pagar el recurso. Y me empezó a suceder. Entonces creo que empecé como a movilizar muchas cosas dentro de mí para buscar una independencia económica, que al final era una independencia también de la violencia, porque hubo mucho control a través de te doy, pero tienes que asumir lo que yo estoy diciendo y tienes que aceptarlo y tienes que estar de acuerdo conmigo y bandos y cosas que eran muy desgastantes. Entonces, no. Sí, a partir de la violencia económica surgen millones de otras violencias, ¿no? O sea, todo este abuso de poder, todo este de no tienes voz ni voto porque tienes que hacer lo que yo quiero porque yo pago y pues tengo que seguir pagando, ¿no? O sea, dependes de... Y cuando tus papás se separan, ¿cuál es la situación? O sea, ¿existe un juicio? ¿No se van a juicio? No, realmente justo era algo que comentaba, ¿no? Fue una separación extraña, como en medio de una guerra que no terminó realmente por finalizar. O sea, sí estamos separados, sí vivimos en lugares separados, pero te sigo hablando por teléfono para pelearme contigo, pero te sigo mandando mensajes a través de tus hijos. No, realmente creo que no querían dejar de hablar. Entonces nunca hubo un tema legal de por medio, ni aparte ya estábamos más o menos grandes. Y él seguía dando como el dinero para la despensa, que era realmente muy poco, y empezó como a escasear todavía más. Y pues nunca se estableció poner como, no sé, una cantidad justa o lo que mi mamá necesitara. O sea, no, ella como que completaba, pero también te digo, en medio de esta guerra de pues si él no da, yo por qué no. Y entonces, pues sí pasé por muchas cuestiones que fueron, yo creo que invisibilizadas, porque yo pesaba muy poquito. O sea, yo llegué a pesar 37 kilos, sí en medio de una depresión, pero también de una mala alimentación. Hoy, cuando se ponen estos temas sobre la mesa en casa, incluso con mamá, no son aceptados. Es un tema como que no pasó, ¿no? Como que está en la imaginación de todos y no sucedió, y realmente ella vio e hizo y nunca faltó nada, pero no es verdad. O sea, ya lo tengo trabajado y lo tengo claro y sé que lo que pasó fue un tema de violencia, no de carencia, y de una guerra entre dos personas que al final afectó mucho a los hijos. Así es. Entonces ellos se separan y es cuando empiezo yo como a buscar esta forma de independizarme y me salgo de casa. Desgraciadamente me salgo de casa yo sola, busqué rentar y me equivoqué muchísimo, renté, perdí dinero, me fui con gente que no me tenía que ir, amistades que me vieron la cara, también pues estaba muy chica, o me metí a lugares y casas que se veía a leguas que era un fraude, ¿no? Llenas de humedad, con mal piso, que se podían inundar, sin luz, no sé, mil situaciones, ¿no? Pero me salgo estando en una relación con una persona mucho más grande que yo, 8 años mayor que yo. Entonces, yo con 17, él con 25, más o menos. Me salgo supuestamente acompañada, pero pues fue otra relación de violencia. No es la primera vez que yo me topo así como en una relación amorosa con una persona con rasgos narcisistas interesantes. Entonces, pues fue mala idea quizás haberme salido. ¿Interesantes? Interesantes porque... Interesante palabra. Sí. Y esta persona tenía toda esta parte narcisista que tú descubres hasta después, supongo. Sí, pero que no me resonaba tan extraña porque justo los castigos del silencio, un poco la parte económica, un poco el infravalorarte, el controlarte. Como yo ya venía viéndolo en casa, yo siento que nunca me pareció extraño. De inicio yo estaba enamoradísima y aparte más chica y sin experiencia. Entonces me salgo del núcleo, que a lo mejor sí era un núcleo con violencias, pero completamente indefensa a vivir sola. Pero rodeado de una relación. No me fui a vivir con él vivía con sus papás, pero pues era la única persona que frecuentaba prácticamente, ¿no? Claro, y seguro existían estas cosas de que, bueno, pues ya quédate aquí, pues ya estamos de que, o sea, a lo mejor no vivían juntos porque no pagaba la renta y no tenía ahí sus cosas, pero al final vivía ahí, ¿no? O sea, prácticamente se quedaba de que 5 días de 7 de la semana, ¿no? Sí, o al menos, por ejemplo, el fin de semana completo, o llegaba cuando él quería, ¿no? Y hubo un factor ahí bien interesante y es que, por ejemplo, yo la batallé mucho porque me acuerdo que me salí ganando 4,000 pesos, que era lo que ganaba en La Salle. 4,000 pesos porque me descontaban, a mí me becan, gracias, y se lo voy a agradecer toda la vida al rector,
pero me becó con el 90% y el 10% me lo descontaba de mi nómina de intérprete. Entonces ya me llegaban 4,000 pesos al mes. Yo con esos 4,000 pesos, como tenía un fondo de ahorro aparte que me llegaba cada 6 meses, ese lo dejaba para pagar renta y con los 4,000 pesos sobrevivía al mes. Pero mucho este exnovio decía, bueno, yo te ayudo con 300 pesos para la despensa o te ayudo con 200. Realmente hoy lo pienso y no era un apoyo real, sí, o sea, ni siquiera real, pero en ese momento para mí era el salvador, ¿sabes? Literal, o sea, era como que, wow, o sea, puedo completar la despensa porque este hombre me ayuda, si no, no sé qué haría. Entonces el vínculo se fue haciendo más y más y más y más estrecho. ¿Y esa relación cuánto duró? 8 años, 9 años. Wow. 9 años me aventé, llena de infidelidades, de violencias, de mucha soledad y de mucho abandono, siento yo. Me costó mucho trabajo salir de ahí, lo intenté muchísimas veces y no fue hasta que literal ya hubo un desgaste muy cañón para que yo decidiera tomar el paso de salir de esa relación. O sea, saliste a los 25, ¿tienes 28 ahorita? Sí. Saliste apenas hace 3 años de esta relación. ¿Y llegaste a vivir con él? No, nunca, pero justo lo que tú dices, o sea, ya los últimos momentos de la relación, incluso en pandemia, se fue a vivir conmigo porque los papás no querían que él estuviera ahí porque pues, él seguía trabajando. Entonces era un factor de riesgo que trajera a lo mejor contaminantes a casa. Y ese periodo, que es el periodo en el que por primera vez yo me doy cuenta que me estaba poniendo el cuerno, lo viví con él dentro de mi casa, que era aparte un departamento de chiquitita. Entonces fueron meses insoportables. O sea, de llegar y verlo y estar muy enojada porque estaba pasando por el duelo de la infidelidad y todo. Y sí, de plano fue complejo. Pero no, nunca vivimos juntos como tal, no. Bueno, todo ese periodo ya considero yo que es vivir juntos. Sí. O sea, Una relación ya más, pues sí, a lo mejor como con tintes un poquito más de matrimonio, ¿no? Parecido. sí, justo. ¿Y cómo te diste cuenta o qué pasó con toda esta parte de la infidelidad? Si quieres hablar de ello. Sí, claro. Ya, sí, digo, gracias a Dios pasó porque si no, a lo mejor ya ahí seguiría, ¿no? Pues siempre hubieron señales, pero yo creo que yo nunca las quise ver. Me veía solo ciertos días de la semana, me veía solo bajo ciertas condiciones que él tenía, no me presentaba con toda la gente. Si nos encontrábamos de pronto algún conocido, me presentaba por mi nombre, no como su novia. No tenía yo como tal un lugar, ¿no? Pero ya posteriormente lo que sucede es que pues me llegó con chupetones, ya era un tema muy cínico. Entonces me di cuenta, lo vi y al final me lo admitió. O sea, así fue como me doy cuenta. A los 5 años y todavía me aventé 4 más en relación en lo que como que elaboraba el duelo y lograba acomodarme para salir de esa relación, que yo pensaba que nadie más me iba a querer, porque aparte él me lo decía mucho, ¿no? Nadie te va a tratar mejor que yo y si te encuentras a alguien que te trate mejor que yo, pues va a ser un hombre que no va a valer la pena, etcétera, etcétera. Entonces me costó mucho me lo creí yo creo. Pero tú ya habías estudiado psicología. Estudié en el proceso de estar con él. De toda esta parte. Y no, digo, gracias a toda tu educación, inclusive a la teoría de que te daban en la escuela, ¿no te hacía sentido como ciertos trastornos de él? ¿O realmente estabas muy cegada por toda la manipulación? Sí, de hecho yo durante yo creo que fue el último año de la carrera, mal que lo diga, la verdad no es recomendable, pero me aventé el diagnóstico de toda mi familia, ¿no? O sea, que es algo que le pasa a muchos estudiantes de psicología. Empiezas a machar cosas y patrones con rasgos de la personalidad y me di cuenta que estaba con una persona narcisista. Aparte justo pasa al mismo tiempo de la infidelidad. Obviamente cuando yo lo desenmascaro, pues la agresión se vuelve un poco más fuerte, pero aparte pues también me pasó con mi familia y veo a un papá con rasgos parecidos y entonces comprendo el por qué me mantengo en esa relación. Y veo a una mamá con rasgos de inestabilidad emocional y entiendo por qué los vivo yo de la misma forma. Pero aún teniendo las piezas, armar el rompecabezas me costó muchos años. Sí. E incluso aún te lo puedo decir que todo lo que ha pasado en estos últimos meses me dice que no estaba perfectamente bien armado el rompecabezas, ¿sabes? Claro, sí, comprendo del todo. Ok. Bueno, y entonces terminas la carrera y entras a trabajar a La Salle de intérprete y después. Después entro a trabajar como
psicóloga, bueno, toqué muchas puertas. Entré primero como encargada de un departamento psicopedagógico, me di cuenta que los niños en la parte psicológica no eran lo mío. Busco entrar a la parte empresarial como capacitadora de lengua de señas, precisamente. Estuve en cadena comercial Oxxo capacitando líderes porque también ellos contrataban personas sordas, pero bueno, nunca pude tener la apertura de esa oportunidad, ¿no? O sea, fue como, danos esta capacitación quizás, pero no hubo bueno, quédate, ¿no? Hacemos un esquema nuevo de inclusión porque la inclusión es compleja. O sea, no se visibiliza tanto, entonces no había tanta oportunidad. Y de ahí ya me empiezo a mover a la parte de capital humano un poquito más. Empiezo como auxiliar, luego paso como líder de departamento encargada, luego como jefa y termino en una empresa que la verdad mis respetos, de funerarias y ahí como jefa de capital humano. Me costó mucho trabajo todo este trayecto porque sí viví siempre las oportunidades más factibles de conseguir cuando vas empezando y aparte tienes como tanta hambre tanto profesional como pues en todos los sentidos, es en empresas pequeñas y generalmente tienes que tener contacto con los dueños de los negocios. Y eso es complejo porque te topas con muchas trabas, están metidos en la operación y tal, ¿no? Entonces ya había tenido yo experiencias negativas con jefes anteriormente y venía huyendo de estos malos tratos, de estos de pronto abusos a la parte de la ley federal del trabajo, ¿no? Y llego a este lugar, a estas funerarias y la dueña, una mujer. Entonces me fue excelente. Crecí mucho, aprendí mucho. Se me dio oportunidad de estudiar mi maestría, precisamente. Me daban chance los sábados y estuve ahí un buen rato como jefa de capital humano. ¿Y esto en qué año fue? En el 2020, ¿qué será? Yo creo que en el 22. Tenía yo, pues sí, porque estuve 3 años, sí, en el 2022. Salvo en el 2022, o sea, ahí. Ah, ok. Toda esta relación laboral la viviste aún estando con tu expareja. Sí. Ok. ¿Y eso no fue complejo? O sea, ¿no fue complejo tener una relación laboral de alguna manera sana después de haber estado viviendo todas estas relaciones laborales abusivas y seguir teniendo en casa una relación súper compleja? Sí fue complicado, pero ahí él tenía una cosa interesante que era que a pesar de que sí existía cierta competencia y que de repente habían conductas abusivas y de infravaloración y de celos, era muy controlador, en la parte laboral siempre me impulsó mucho como a crecer, a no quedarme como estancada, porque él tenía esta idea de, o sea, en algún punto vamos a poner un negocio, y me decía mucho, eres muy brillante, eres muy inteligente, hay que emprender algo, hay que hacer algo juntos. Supongo que veía una oportunidad en lo que podíamos trabajar, porque es un chavo inteligente, pero abusivo, ¿no? Y lo quiso manejar así, sí me impulsó mucho a crecer, sí me decía mucho él como, es que fíjate y ten cuidado porque la gente hace esto y esta conducta puede ser por esto, y sí, muy intuitivo, pues al final el león cree que todos son de su condición y me sirvió y aprendí mucho. No fue tan complejo quizá llevar la parte laboral, creo que más bien mi parte personal era la que no tenía ni pies ni cabeza. Ya, ok. ¿Y cuánto tiempo después es que inicias a trabajar en la harinera? Empiezo a trabajar en el 2022, en abril del 2022. Ajá, así es. Y salto de ahí porque conozco a la persona, al CEO, por una persona dentro precisamente me lo presentan para darle una consultoría en capital humano, que era lo inicial, ¿no? O sea, mi idea no era otra, no era salirme de la empresa donde estaba, porque estaba muy cómoda, porque de verdad estaba en un lugar sintiéndome muy protegida por primera vez. En las funerarias. Sí es. Ok. Y mi idea era darle una consultoría, porque siempre he hecho 1000 cosas y tenía esta necesidad de generar un ingreso extra, a lo mejor de conocer nuevos horizontes. Y entonces me lo presentan, le presento un plan, más o menos me explica cuáles como las dolencias de la industria en ese momento, de su empresa. La acababa de adquirir, no tenía mucho tiempo que adquiere esa nueva administración. Y al momento de yo hacerle el plan, me dice, pues sí, todo muy bonito, pero quiero que te quedes fija. Y entonces ahí entro en un dilema terrible porque me sentía una traidora. No quería dejar a esta empresaria de las funerarias por irme de este lado, pero la oportunidad era muy buena. Me lo planteó como algo que no se iba a repetir. ¿Cómo te lo planteo? Pues me dijo básicamente que no iba a estar en el puesto de capital humano, que me trajera a una persona que pudiera atender ese puesto y que a mí me daba la gerencia de operaciones. Era un reto.
Dicen mucho y es algo muy cierto, y lo digo como psicóloga y como persona que lo ha experimentado, las personas narcisistas tienen una facilidad para oler cuáles son tus debilidades, tus sueños, tus aspiraciones. Y se dio cuenta que yo era una persona a la que le gustaban los retos y me lo dijo así tal cual. Yo sé que te gustan los retos, entonces te propongo que la gerencia de operaciones, o sea, sería encargarte de todos los procesos de la planta. Me paniqué. Yo dije, no es lo que, o sea, no es lo que yo hago, no es lo que yo estudié, no, a lo mejor y tiene relación porque pues en capital humano manejas a la gente, pero no a las máquinas. Entonces yo no soy ingeniero, yo no podría, no. Y me insistió y lo pensé mucho y ahí, por ejemplo, entró mi papá y me influyó demasiado. Mi papá me dijo, es una súper oportunidad. Aquí como paréntesis es que la relación con mi papá empezó a sanarse hasta que yo empecé a ser exitosa profesionalmente, que era una de las cosas que él, siento, siempre quiso ser. Siento que se proyectó mucho en mí, aunque yo siendo mujer, más que con mi hermano. Él trabajó en una planta muchos años en Dina, como diseñador industrial, que armaban o diseñaban camiones, estos camiones grandes, y siempre tuvo como el sueño de quedarse ahí, de crecer ahí, pero no pudo. Y me lo mencionaba mucho en muchos de sus ejemplos. Cuando yo le presentaba algún problema, era el único tema del que hablábamos, básicamente, y era regresar a esos tiempos donde él trabajaba en una empresa grande y tal, ¿no? Entonces me impulsó mucho y me dijo, vete, o sea, pues aviéntate. Es una gran oportunidad, es la mejor oportunidad. Es la mejor oportunidad que puedes tomar, así es. Ok. Y pues decido hacerlo, con mucho miedo, pero decido tomar el riesgo. Y pues efectivamente sale bien al inicio, porque al inicio tuve mucho apoyo por parte de la dirección, que básicamente es él, el CEO. Y perdón que te interrumpa, pero inicias en el puesto de capital humano. No, empecé directo como gerente de operaciones y me traigo a una persona de mi confianza para que entrara como capital humano, que fue la propuesta que él me hizo. O sea, iniciaste en un superpuesto. Sí. Y también te ofreció, supongo que un super sueldo. Pues no. Eso no. Okay. De hecho, ahí viene un tema bien interesante y es que yo en algún momento hurgando en la computadora me di cuenta que antes había habido un gerente de operaciones amigo o conocido de él, hombre, 50 años, ¿no? Y le pagaba el doble de lo que me pagaba a mí. Que obviamente pues se dio cuenta que yo trabajando en las funerarias no ganaba mal y más para ser joven y para ir empezando, pero se dio cuenta que no era el sueldo que él estaba ofreciendo en su momento a su amigo, ¿no? Entonces, pues con la mitad estuvo perfecto. Ya, de ahí viene toda su intención, toda su... Yo creo que fue una gran oportunidad para él. Claro, o sea, dijo, mira, voy a convencer a esta chavita, le voy a pagar un poquito más de lo que ya le pagan, me va a salir a la mitad. Está increíble. Tiene mucha sed de conocer, de aprender, de hacer, va a ser comprometida y trae heridas emocionales, porque estoy segurísima que te dio cuenta. Sí, claro, y como cualquier narcisista te manipuló para que cayeras perfecto. Exactamente. Y digo, al final no fue tu culpa, creo que al final, o sea, si alguien es manipulado, creo que tiene que ver muchas cosas, digo, sí, claro, con tus heridas internas, pero no creo que haya sido tu culpa, la verdad, que te haya manipulado. No, pero sí, yo sí mucho tiempo dije, bueno, si ya lo había vivido, si lo había visto, si había salido de una relación tan larga, si lo había visto en casa, a lo mejor las alarmas me hubiesen saltado un poquito más, pero sí tenían justo esta herida económica de salir adelante, de un montón de situaciones me hizo no verlas y creo que me aventé directo. Creo que, o sea, entiendo lo que dices de que, oye, si yo ya había estado en estas situaciones varias veces y yo ya era tan consciente, ¿por qué volví a caer? Creo que volviste a caer exactamente por lo mismo. O sea, porque era un patrón. O sea, era un patrón que era tan familiar para ti que antes de ver las red flags, viste lo familiar. Así es. ¿No? Y me pareció fácil que dije, lo puedo manejar. Y viste un reto. Y vi un reto. Ok, entonces inicias como gerente de operaciones, contratos salen de capital humano y todo inicia bien al principio. Así es. Okay. Todo inicia bien porque tenía toda digamos, el apoyo de la dirección. Obviamente, podemos comparar el ciclo a pesar de haber sido laboral porque pues sí fue cercano en el sentido de que pues al final era su mano derecha. Por ejemplo, un ciclo que pasa con un narcisista en una relación amorosa es exactamente igual. El ciclo de love bombing,
luego empiezan a haber ya algunas agresiones psicológicas, luego hay de evaluación, luego hay descarte, luego el covering. Es exactamente el mismo ciclo, pero trasladado a un ambiente laboral. Entonces, de inicio, digamos que fue así como puertas abiertas para que tú me digas qué cambiamos, qué modificamos para bien, quién se queda, quién se va, qué políticas nuevas implementamos, cuánto dinero se requiere para esto que estás queriendo implementar, para esta idea. O sea, era un lienzo en blanco y yo estaba como Da Vinci o como cualquier artista, ¿no? Fascinada. Fascinada con el contexto y con la situación. Te dio todos los recursos, te dijo que sí a todo y tú dijiste, increíble, vamos a hacer de esta empresa algo padrísimo, ¿no? Y lo idealicé porque justo había tenido jefes anteriores que pues eran muy complicados, que ponían trabas, donde justo te comento, habían habido situaciones de abuso laboral y todo. Entonces para mí él era como wow. O sea, dije, qué maravilloso. Qué maravilloso que tengan todas las herramientas que te escuchen y que haya un lugar para tu voz. Y la cosa empezó a funcionar. Funcionó, se disminuyó la rotación, se disminuyeron las mermas, el procedimiento, todos los procesos de la planta empezaron a tener controles que eran medibles, hubo crecimiento en los primeros años. O sea, hubo la estabilidad que él quería y que él buscaba y más la tuvo, ¿no? Entonces, gracias a ti. Sí, gracias a que aparte yo no paraba de trabajar. O sea, era entrar a las 9 de la mañana y estaba tan entusiasmada que salía de la planta a las 12 de la noche, 11 de la noche, tratando de controlar y aparte de entender, porque era nuevo todo para mí. Entonces, a lo mejor le tenía que invertir el doble de tiempo para entender un proceso industrial que alguien que ya quizá tuviese experiencia. Ok, y este CEO, ¿cómo se llama? Israel. Ok, él había adquirido la empresa, o sea, ¿compró la empresa o solo lo contrataron los dueños de la empresa como CEO? No, la compró. Entonces él tenía el recurso para poder hacer todas estas cosas. Así es. Ok, ¿y cuándo inicia este abuso? ¿Cuándo para el bombing e inicia la... Yo creo que fue aproximadamente 2 meses o 3 meses después el primer ciclo de violencia que yo noté, que me espantó, porque en ese momento incluso me invitó la empresaria dueña de las funerarias a comer para proponerme que me regresara con ella. Y yo me acuerdo que le platiqué, que le dije, es que pasó esto que me sacó de onda, y ella me dijo, ¿qué estás esperando? Regrésate. Regrésate, no tienes por qué quedarte ahí. Pero no pude. No pude, evidentemente, salir, ¿no? Rechacé la oferta de regresar. Pero fue porque íbamos a tener una certificación en un esquema de calidad, en un sistema de gestión que es ISO 22000. Y ahí empezó algo que también, aparte era general, ¿eh? Viví mucha discriminación por ser mujer y estar en el puesto en el que estaba. De inicio de la gente con la que llegué a trabajar, porque aparte joven y mujer, porque me vas a dar órdenes e indicaciones de qué tengo que hacer, ¿no? Y aparte eres psicóloga. Y eso fue algo que él no paró. Él tenía muchos conocidos y gente que le ayudaba para muchas cosas, porque, digamos, llegó con un equipo. O sea, llegó con un equipo para poder gestionar los procesos. Y entonces, en ese periodo contrata a un auditor que era conocido de él para este tema de ISO 22000. Yo iba a estar solamente como espectadora, porque era la primera auditoría de ISO que yo iba a ver. Entonces no se esperaba que fuera mi responsabilidad, sino hasta el año siguiente, ¿no? Pero esta persona, este ingeniero, empieza con temas interesantes como ¿por qué estás maquillada? ¿Por qué Israel contrató a una mujer psicóloga? ¿Qué necesidad de hacer las cosas mal? Me lo dijo así directamente, que fue la primera vez que yo me sentí insuficiente para el puesto en el que estaba. Por ser psicóloga, por ser mujer, ¿no? Por no ser ingeniero. Lo primero que me preguntó fue, ¿qué ingeniería estudiaste? Dije, no, pues no soy ingeniera, soy psicóloga. ¿Y esto pasa a los pocos meses de tu... A los 3 meses más o menos. Ok. Yo entro en abril y la auditoría era en junio, julio aproximadamente. Ok. Entonces, pues yo estaba intentando entender todo el proceso y este ingeniero no me lo permite. Incluso preguntas que yo hacía, se burlaba, ¿no? Y le decía yo, oye, pero es que no entiendo, o sea, esto de la inocuidad relacionado con esto, ¿cuál es el punto de inflexión o cómo se relaciona? Se reía, no me daba los recursos. Yo no se lo comunico a él, simplemente como que toleré la situación y dije, bueno, me espero a la distancia ya que venga el auditor que es el que va a certificar, porque él era un auditor entrenador, lo checo. Pero este ingeniero, me imagino, algo le dice
y pues Israel tiene una explosión de ira en la que me hace comentarios frente a este ingeniero, como de, me pregunta que si yo era consciente de la cantidad de años de experiencia que tenía este ingeniero y que me disculpara por no estar a la altura, ¿no? Básicamente. Entonces, muy molesto, hacía algunos berrinches como de azotar puertas, de salirse enojado y yo no entendía por qué. Y fue un caos porque en esa ocasión terminaron entre ellos peleados y pues a gritos a todos nos dijo que se iba a cancelar la auditoría. Entonces, esa escena de verlo tan enojado, de azotar puertas, de haberme pretendido que me disculpara con el auditor de un inicio y que luego terminara mal con él, y toda esa escena, ese show tan grande, me pareció un poco alarmante y extraño. Y fue que le platiqué a la otra empresaria que me dijo, salte, no tienes por qué quedarte ahí. Ok, entonces, o sea, a ver, el auditor le fue y le dijo a Israel G que tú te estabas, o sea, que estabas cuestionando, que estabas diciendo que estabas volviendo. Él te manda a llamar y te hace, o sea, te regaña, o sea, súper fuera de lugar, con cosas, o sea, no éticas, básicamente. Hace todo un berrinche como niño chiquito y tú, o sea, tú te espantas de todo esto. ¿Qué respondes a todo esto cuando él te dice, oye, pídele perdón, no sé qué? Nada. Lo hice. ¿Quedaste callado? Sí, hice lo que él me dijo, le pedí disculpas a este ingeniero y luego es que entre ellos se pelean porque el ingeniero decide dejar botada la auditoría. Y cuando la decide dejar botada es que Israel se enoja todavía más y entonces sale de la planta y dice que no va a haber ese año certificación de ISO 22000. Fue un arranque, yo considero, leve para las cosas que empezaron a pasar después, porque al final la auditoría salió y logramos certificarnos con el equipo nuevo. Ese ingeniero amigo de él, auditor, sale. Yo decido con la chica de capital humano que yo me llevo de mi confianza hacer una presentación a este CEO de todo lo que habíamos avanzado. Entonces, porque lo notaba que estaba molesto conmigo, ¿no? No sé qué fue lo que exactamente le ha dicho. Ahora lo entiendo, todo era parte del ciclo, pero decido hacerle una presentación de todos los avances que se habían manejado y ni siquiera nos volteaba a ver. O sea, ni siquiera nos volteaba a ver la presentación hasta que empezó a escuchar números y entonces su actitud cambió radicalmente. No se disculpó, pero nos dijo que él traía otras broncas, que el auditor le había dicho X, Y, Z, que no nos lo tomáramos personal, que estábamos haciendo un buen trabajo. Y este boom así emocional disminuye y todo vuelve a estar bajo control. Y yo única vez entendí que esa era la forma. Presentando resultados era la manera que yo tenía de que él bajara su intensidad y su ira. Luego nos aventamos, yo creo que un par de meses de mucha presión aprendiendo sobre ISO solos, sin ese auditor. Nos contrata, nos capacita, que eso sí, creo que nunca faltó. O sea, siempre fue como, ocupan esta capacitación, pues tengan, pero cumplan con lo que se tiene que hacer. Y se logró certificar. Entonces empezaron a haber muchas como metas que se cumplieron, que para su ego y para lo que se veía de fuera, era muy de aplaudirse. Entonces, digamos que nos mantuvimos tranquilos unos meses más. Y en lo que me podía meter y metía al equipo, nos metía para lograr certificaciones, para lograr reconocimientos, etcétera, ¿no? Pero luego ya se vuelve a ciclar y empiezan los gritos y los golpes a las puertas y los mensajes mucho más agresivos y los comentarios pasivo-agresivos. Y empezó a ser muy frecuente esto de traer invitados a la planta a que yo les diera un recorrido. Y al momento de presentarme, por ejemplo, decir, ella es Fernanda, es la gerente de operaciones, pero pues es psicóloga, mano. Es que te digo, no sé en qué estoy pensando. ¿Por qué me traje una psicóloga? Ajá. ¿Así? Constante, así tal cual. En algún momento yo le digo, cuando había cierta confianza con él, le digo, oiga, siento que no me gusta que mencione esto así, de esta forma, pero la situación siguió sucediendo, ¿no? ¿Y tú qué decías? O sea, qué incómodo, qué awkward. O Pues sea, nada. Ese era el problema, creo yo. horror. Que no decía nada. Y ya la primera ocasión así de algo muy fuerte es que me marca por teléfono, bueno, me lleva a comer con la chica de capital humano y empieza a hacer comentarios atacándome directamente con ella, con esta chica que era mi amiga. Y entonces empieza a generar una dinámica de triangulación muy desagradable en la que era como de,
pues es que yo no estoy de acuerdo que ella esté gestionando esto de esta forma, ¿sí o no? Y le decía a la chica de capital humano y la chica, no, pues sí. Entonces nos empezó a generar como este conflicto entre las dos. Lo hablamos ella y yo después y yo le digo a él por teléfono, es que yo creo que no fue lo correcto como poner el pedazo de carne en la mesa y que nos peleáramos entre las dos. O sea, yo lo sentí así. Y él estalla, me empieza a gritar que cómo es posible que yo le esté diciendo eso, me cuelga la llamada y no me habla por los siguientes 3 semanas. Pero Para tú seguiste trabajando normal. ¿Y a él no te lo encontrabas en la planta? O sea, ¿él no iba? Sí, pero no había comunicación en lo absoluto. Y si yo intentaba entrar a la oficina, por ejemplo, para hablar algún tema, no se me permitiera, estoy ocupado. Entonces yo tenía que disculparme y empezó la dinámica de tener que disculparme después de que yo lo notaba a él molesto por algo. Ya no eran solo los resultados, sino ya tenía que también haber una disculpa explícita de lo que había hecho para que me levantara el castigo de no hablarme. Ok. Y sigue sucediendo esta dinámica, se sigue agravando como con cualquier narcisista. ¿Y cuál es el punto en el que explota? Pues se sigue agravando, empieza ya a generarme a mí problemas emocionales porque pasaba mucho tiempo trabajando, estaba muy cansada. Empezaba a haber, por ejemplo, una molestia en el momento en el que nos veía comer en el comedor, ¿no? A la hora del desayuno, y era llamarte justo en ese momento para pedirte cualquier cosa, ¿no? Interrumpir lo que estabas haciendo porque pues, era una molestia para el que estuviéramos comiendo. Empezamos a tener roces porque él decía que yo todo el tiempo que apapachaba mucho a la gente, que mi liderazgo era muy de Madre Teresa de Calcuta, así tal cual me lo decía. La gente me quería mucho, creo que tuve un equipo muy unido y muy cercano, y eso era algo que a él no le gustaba. Entonces me empieza a hacer comentarios al respecto de que mi trabajo no estaba bien hecho por esta parte, y hubieron muchas situaciones, muchas situaciones. Una de ellas, por ejemplo, fue en una ocasión donde hubo un accidente logístico. Se estampa un camión, chocó el camión por una persona recomendada de él. Ni siquiera fue alguien que yo haya traído, ¿no? O sea, el chofer. El chofer. Ok. El chofer no tenía licencia, era licencia falsa. Y no siguió los protocolos, entonces se estampa. Daña muchas unidades y me toca a mí irme directamente hasta la carretera donde se estampó como para ver qué onda, gestionar con los policías y tal. El punto es de que estuvimos yo creo que hasta las 12 de la noche tratando de resolver la situación. Yo tenía muchísimo miedo porque sabía que me iba a llamar y que me iba a decir que todo era mi culpa, que fue algo que empezó a suceder. Todo lo que pasaba en la planta, independientemente de lo que fuera, era culpa mía. Y el primer contacto siempre para regañar a los otros era yo. O sea, al final me hablaba a mí y yo tenía que bajar esa información con los demás. Tengo muchos recuerdos de momentos donde me hablaba a las 6 o 7 de la mañana para regañarme por algún error de alguno de los jefes de área y yo fumándome un cigarro temblando en la cocina porque los regaños eran a gritos. O sea, eran a gritos y era decirme que si todos eran unos... que cómo era posible que yo no estuviera gestionando a mi gente, que mucho Madre Teresa de Calcuta, pero que no estaba haciendo mi trabajo. ¿Tú cuánto tiempo tenías ya trabajando? Más o menos yo creo que como 1 año y medio. Ya cuando la cosa era ya normalizada. Sí, claro. Los gritos y los regaños ya eran normalizados todos los días. Qué fuerte. Y en todas estas llamadas, en todos estos regaños, en todos estos gritos, ¿te devaluaba a ti también? Sí, no, yo era la principal. O sea, yo era la principal que no estaba sabiendo bajar la información. En algún momento, por ejemplo, hizo una junta, justo porque con los jefes de área no estábamos teniendo algunas complicaciones normales, operativas, por la presión de la operación. Y comentó que para él las personas, no sé si puedo decir las palabras así tal cual. Sí, no te preocupes, no censuramos nada. Que para él las personas que estudiaban y sobre todo que decidían tener posgrados eran los más pendejos para gestionar. La única que tenía posgrado era yo. Entonces lo hacía así en las juntas, ¿no? Lo decía en tercera persona, pero aludiendo a cuestiones que eran específicamente mías. Que nadie era indispensable, que estaba hasta la madre de la soberbia de las personas que creían que gestionaban al equipo y que gestionaban la planta, pero pues que en realidad eso y nada era lo mismo. Y que si él decidía el día de mañana dejar sin trabajo a la mitad de la planta, lo podía hacer sin ningún problema. Se le pusiera a quien se le pusiera enfrente, ¿no? O sea, había amenazas, había devaluación, había
o sea, discriminación en todo sentido. ¿Había algunos de esos comentarios eran específicamente de género, eran específicamente porque eras mujer o porque eras muy joven? Sí, porque era muy joven, sí. Porque era mujer, no. Lo que habían en reuniones eran bromas, siempre. Siempre bromas, siempre bromas subidas de tono, no específicamente conmigo, pero sí hacia el género, ¿no? Era muy frecuente un comentario como de voy a contratar a tal persona, pero que esté buenona, pero que esté no sé qué. Era algo muy típico y muy gracioso para él y para la gente que lo rodeaba. En las cenas a las que teníamos que ir, o cenas de negocios o reuniones o tal, siempre eran el tipo de comentarios que se hacían. Pero en las juntas, cuando eran regaños específicos, era todo sobre la capacidad de hacer bien tu trabajo, o al menos mi trabajo. Tirarte hate, claro, o sea, pasivo-agresivos o sin darse, o sea, sin decir tu nombre, pero decir, ay, hay alguien que está aquí sentado al lado de mí, o sea, ¿sabes? O sea, tirarte hate, o sea, pasivo-agresivamente, esto es súper común. En esa ocasión del accidente, cuando regresamos a Morelia, ya muy cansados, obviamente pues en la carretera me hizo orillarme en la caseta para entonces decirme que iba a despedir al jefe de logística, que no era posible porque sí se perdió mucho dinero. Se perdió mucho dinero, pero porque pues la licencia del chofer no era verídica, un chofer que yo no traje, que él había traído. El punto es de que al llegar con él, ya había otra persona de capital humano, él se lleva los documentos y a este CEO se le ocurre que necesitaba esos documentos en ese momento, a las 10 de la noche, para sacar una cita y lograr sacar la licencia de esta persona y que el seguro pudiera aplicar, porque el seguro no iba a aplicar. Pero pues el chico de capital humano se lleva los expedientes. Y estaba en el tráfico y no tenía batería, era muy tarde, acabamos de llegar de Uruapan, o sea, era de verdad muy tarde. Y entonces me empieza a llamar que si ya tenía yo los documentos, le digo, no, es que hasta que esta persona llegue a su casa me pasa INE, me pasa comprobante de domicilio, me pasa todo y no sé, no tiene batería, no me contesta. Seguramente hay mucho tráfico. Empezó a hablarme cada 5 minutos a gritos a ver si ya tenía los documentos. Me hizo entrar en un momento de tanta desesperación que yo empecé a dar vueltas en la oficina pensando si lo podía resolver de alguna manera. No podía. No tenía ni la computadora de capital humano, ni la manera de acceder a los documentos. Tenía que esperarme. Pero era cada 5 minutos y yo seguía contestando el teléfono. Entonces, hasta que llega una persona y me agarro a gritos con esta persona, un compañero de trabajo, para que me llevara en moto a buscar a esta persona en el tráfico. Su casa. Sí. Y lo encontré en el tráfico. Ah, en el tráfico. Lo encontré atorado en el tráfico casi por cruzar el río y me bajo. Yo hoy lo pienso y creo que pudo haber sido muy peligroso. Que incluso me atropellaran, que nos cayéramos, estábamos demasiado tensos. Pero me bajé temblando, le pedí los documentos, logro tomar la foto y cuando mando la foto lo que me comenta es, ya la había resuelto, gracias. Entonces me solté a llorar. Fue un soltarme a llorar y nos estuvo patrullando buscando al Oxiso, a este chofer, porque este chofer agarró y se fue, o sea, él se peló y nos estuvo buscando a esta persona horas durante la noche porque quería que lo encontráramos y que nosotros lo lleváramos, bueno, yo manejando en el carro de la empresa al día siguiente a Ciudad de México a sacar la licencia en la Secretaría de Transportes. ¿Y lo hiciste? Sí. Mi cabeza era un estrés todo el tiempo de ese tipo de cosas. Y todo esto, evidentemente, ni te pagaba horas extra, ni existía ningún tipo de... Ok. ¿Tú tenías pareja en este entonces? Sí, empecé a salir y eso apenas hace 1 año y medio, 2 años más o menos, que el tiempo en el que pasó de que terminé. Yo entrandito a la harinera, termino con esta pareja de 9 años que se platicaba y como al año empiezo a andar con una persona que de inicio trabajaba ahí y luego se sale, decidimos que él se salga como por temas de... Me daba tanto miedo el CEO que si yo sabía que se enteraba que tenía una relación con él, pues a lo mejor iba a haber repercusiones para los dos. Entonces él decide salirse, era el jefe de logística. Precisamente él vive conmigo todo este proceso del accidente y de todo. Yo andaba con él, que es mi esposo actualmente. Ok, y todo esto, o sea, todo esto de todos los abusos, de los gritos, de los insultos, de todas las peleas, evidentemente era algo que hablabas con él, era tu pareja, lo llevabas a casa. Sí, él me lo advirtió desde que yo llegué, porque él ya lo vivía ahí. Él estaba, antes de que yo llegara, lo tenían como todólogo, y él me lo decía. Me decía, oye, aguas nada más, porque no es la persona que tú crees, es una persona que tiene muchos arranques, tiende a gritar, tiende a golpear puertas. Y yo decía, no, es que lo hacen enojar, ¿no? De inicio yo pensaba que todo era reparable, pero no.
Entonces, obviamente, esta violencia la vivimos los dos al mismo tiempo y creo que también fue algo que, no sé si está bien decirlo, pero nos unió un poco como pareja, porque nos protegimos entre los dos. Luego él decide salirse para evitar un mayor conflicto, ¿no? Claro, tú tenías un miedo abismal, ¿no? O sea, cualquier cosita, o sea, lo tenías que tratar con pinzas, ¿no? Cualquier cosita que dijeras iba a explotar, iba a gritar, iba a ser horrible, ¿no? Sí. ¿Y tú tenías miedo a que te despidiera? Mucho miedo, porque era mi estabilidad económica. Yo sentía que esa era mi independencia, que había logrado por fin, porque mi sueldo, claro que sí fue subiendo conforme pasaron los años y conforme lo exigí también. Hubo un punto donde sí lo tuve que pedir, o sea, justo porque era muy común este tipo de actividades en las que yo tenía que pasar muchas horas trabajando. Hubo un proyecto, por ejemplo, en el que me mandaba de viaje a otro estado. Yo volaba mucho, volaba en domingos, o sea, prácticamente a todas horas, y yo ya tenía esta inquietud de que me aumentara el salario. Entonces lo comento a él porque él me dice que le iba a aumentar el salario a la persona encargada de la producción, que era el molinero, que es algo técnico, digo, al final es un trabajo importante, pero el mío también era estratégico. Yo llevaba decisiones y llevaba muchas cosas, pero él, pues, justo la brecha de la que te decía, ¿no? Al gerente de operaciones pasado, por ser hombre, por ser ingeniero, por tener 50 años, le pagaba el doble. Y a esta persona proponía también pagarle más o menos el doble de mi salario, siendo un jefe de producción, no un gerente operacional, ni mucho menos. Claro, tú eras el más alto mando después de él. Tú tenías que tener técnicamente el mayor sueldo de todos. Sí, o al menos algo justo, pero en ese momento cuando se lo planteó, no le parece, se molestó mucho. Y hasta que tuve que, después de todo este accidente que fue en diciembre y todo, logístico, yo me tuve que acercar a decirle que, pues que qué onda con el salario, que qué onda con todo. En ese primer momento yo exploto también y le digo que si mi trabajo no le está pareciendo, pues que te corra. Que me corra. Sí, yo estaba en un momento así, porque eran muchos los mensajes que se mandaban todo el tiempo al grupo después del accidente de que éramos unos pendejos, de que no se estaba haciendo el trabajo. Entonces yo estaba muy, muy, muy harta y decidí subirme el sueldo. Es el último aumento de sueldo que hace. Claro, como típico narcisista dijo, ya se me va a ir, tengo que volver a darle un poquito, ¿no? O sea, de buen trato o de algo para que se quede. Sí. Ok, y con esto último, ¿te contiene aún más? Y cuando otra vez es que decides, ahora sí tú decir, ¿sabes qué? Ya basta, ya me voy de aquí. O sea, ya lo último de Sí. que me fui Ajá, fue por mi embarazo. ok. Hace 9 meses. Hace 7, no, hace 4. Yo tenía más o menos 6 meses, no, hace 3 meses, porque yo tenía 6 meses a punto de cumplir 7 meses de embarazo. Yo me entero que estoy embarazada y entro en pánico. Entré en pánico yo, entró en pánico mi pareja, porque era decirle a él que estaba embarazada. Y tú sabías que esto le iba a pegar durísimo. Sí, que no iba a estar de acuerdo en lo absoluto. Tú tenías prestaciones, o sea, tú tenías seguro, tú tenías todo esto, entonces ibas a tener de alguna manera una incapacidad por parte del seguro. Sí, Entonces, ¿cuál era la parte que a él le molestó, le molestaba o qué era el miedo que tú tenías? pues directamente creo que era un tema psicológico. Yo sabía que la situación de que yo no pudiera estar disponible 24/7 como lo solía estar era algo que no le iba a gustar para nada. Y creo que se vinieron muchos temas relacionados con mi feminidad, con mi capacidad de hacer las cosas, con discriminación, con el pensar que yo ya no servía. Yo, él, y que también venía de, pues por ejemplo, de círculos cercanos y de vínculos como mi papá y cuestiones así, ¿no? Entonces, cuando yo veo que estoy embarazada, decidimos tenerlo con mi pareja y decidimos decir las cosas. Yo cito a la esposa de este CEO para decir, Desde hace rato te iba a preguntar que si esta persona tenía pareja, porque, sí. o sea, todas estas escenas y todos estos comentarios, o sea, ¿qué hacían? O sea, su esposa o qué estaba pasando ahí también. Pues la verdad es que creo que ella estaba acostumbrada, desgraciadamente, a este tipo de dinámicas. Y yo pensé que era un poco más consciente ella, porque siempre había mostrado más empatía conmigo. Y cuando habían este tipo de arranques, a veces yo acudía a hablar con ella y decirles que está pasando esto y esto, pues me saca de onda, ¿no? O sea, yo quiero saber qué tengo que hacer. Y ella lo hablaba con él y lo calmaba y era una cuestión así todo el tiempo. Y yo acudo con ella en esa ocasión también para decirle que estaba embarazada y que el papá de mi bebé pues era este chico, ¿no? Mi esposo se llama Adrián.
que ya no trabajaba ahí, pero pues que en algún momento él plantea regresarlo a trabajar, pero como ventas. Lo plantea porque se entera que él está trabajando en la Pepsi vendiendo, como vendedor, y entonces una fortaleza que este CEO tenía mucho, y eso sí lo puedo reconocer, es que era, como gran narcisista, era un gran vendedor. Tú reconocías esa habilidad en los otros y quiso que Adrián regresara a trabajar. Pero ya estábamos en este dilema de estamos esperando bebé, pues nos queremos casar, pues hay que decir las cosas. Y yo cito a la esposa y le comento que estoy embarazada, que está embarazada Adrián, que tengo un mes. Se lo digo también me dice, bueno, háblalo con mi marido, no creo que tenga ningún problema, no tiene nada de malo. Como si no lo conocieras. Sí. Y lo cité y se lo dije. De momento lo tomó muy bien. ¿Tú sola? Sí. Ok. Lo tomó muy bien. Me dijo que no había ningún problema. Incluso contrató a Adrián, habló con Adrián, le dijo, le tienes que echar ganas porque, o sea, parecía una escena ideal, ¿sabes? Eso fue en abril de este año. Fue una escena ideal. Fue como, todo va a estar bien, los voy a apoyar, pues denle para adelante. Yo dije, ok, a lo mejor y cambió. Pero pasado, yo creo que un mes, cuando las cosas ya empezaron a ponerse muy, muy complicadas. Me quitó el habla totalmente. Ya fue un tema que ya era insoportable porque ya yo intenté rogarle varias veces. Me acerqué en varias ocasiones porque mi miedo, si en algún momento era que me corriera, ahora estaba crecidísimo. Porque podía correr también a tu esposo. ¿Sí? Claro, los iba a dejar sin trabajo a los dos. Y estábamos esperando un bebé. Entonces yo sé que él sabía que yo no podía encontrar trabajo en otro lado. Y fue cuando el monstruo se despertó del calabozo así terriblemente. Cuando yo le comento a mis papás, lo hice de una forma muy bonita, con una caja, con un regalo. Siempre tuve esta expectativa de que mi papá se iba a emocionar mucho y iba a llorar porque su hija mujer iba a ser mamá. Y no pasó. Lo primero que me preguntó es, ¿ya le dijiste a tu jefe? ¿A quién? A tu jefe. Y me dijo, ¿y tu carrera? Porque estaba empezando a estudiar la ingeniería. Empecé a estudiar la ingeniería para que Israel dejara de decir que había contratado a una psicóloga como gerente de operaciones. Entonces me estaba aventando la ingeniería en línea. Me la estaba pagando yo. Y lo primero que me preguntó mi papá fue, ¿y tu carrera? Luego lo hablé con mi psicóloga y mi psicóloga me dijo, que hubieras contestado que tu carrera ya estaba estudiada y que tenías una maestría. Entonces el primero en minimizarme, y por eso me lo creía cuando Israel lo decía, pues era mi papá. No se alegró para nada, se preocupó mucho, me dijo que iba a tener muchos problemas por haber decidido tener un bebé. No estuvo de acuerdo con mi relación con Adrián tampoco. Y pasó muchos meses al mismo tiempo en el que yo estaba viviendo este silencio por parte del CEO, difamándome a mí y a mi esposo. Te platico por qué. Entra mi esposo a trabajar ahí nuevamente y yo le doy mi carro porque él como vendedor necesitaba prospectar y yo realmente todo el día estaba en la oficina y no había otro vehículo. El vehículo de la oficina. Así es. Okay. Entonces decidimos hacer un intercambio y le digo, mira, tú ten el carro y nada más pasas por mí y tal. Yo en algún momento contraté a un par de personas que mi papá me recomendó para obreros que estaban buscando trabajo. Obviamente pasaron a Capital Humano con su filtro y todo, pero eran conocidos de mi papá. Había gente conocida de mi papá. Y empezó a correr el rumor, y también mi hermano me lo dijo en su momento. Y mi papá le decía a esta gente que Adrián era un aprovechado, que me había quitado el carro, que yo era una tonta por haberme embarazado, que estaba poniendo mi puesto en riesgo con una persona que no vale la pena, que no me daba ni de comer, que yo pasaba muchas horas en la planta sin comer porque él no me daba de comer. Entonces mi imagen en la planta empezó a decaer mucho. Me veían como pues, la tonta que se había embarazado, que había decidido casarse con alguien por quien no daban un peso, ¿no? No sé por qué es toda esta imagen con él. Pero de inicio gracias a tu papá. Sí, por mi papá. Gracias a tu propio papá. Sí, por mi papá. Yo me enteré así tal cual de todo lo que empezó a decir y al mismo tiempo gestionaba este temor y este terror que tenía que me corrieran porque el CEO no me hablaba para nada y me empezó a quitar funciones. En una ocasión me manda a llamar después de no hablarme como, yo creo que como 20 días, más o menos un mes. Y me manda a llamar porque tenía unos invitados en su oficina. Entro y me dice, ¿usted tiene pasaporte?
Lo primero que sentí fue emoción. Pensé que me iba a mandar a viajar a algún lugar y que ya íbamos a retomar la relación laboral a como estaba y que yo iba a poder otra vez sentirme útil, porque llevaba varias semanas sintiéndome inútil. Y entonces le digo, no, pero lo puedo sacar. Ah, no, pero está embarazada. Olvídelo, gracias. Y me salí de la oficina. Malamente, pero conforme la pancita fue creciendo, empecé a sentir vergüenza de que se notara cuando él llegaba. Sentía como que no era algo bien visto. Y todas las funciones de todas las cosas de las que yo me encargaba empezó a quitármelas y empezaron a haber muchos errores porque ya se dirigía directamente con los jefes de las áreas y ya no conmigo. Entonces él daba una indicación, yo daba otra y habían errores y entonces explotaba y habían gritos. Empezó mi angustia así a elevarse cada vez más. Creo que un dato importante es, ¿la harinera Monarca tiene distribución solo en México o en algún otro país? O sea, ¿por qué lo del pasaporte? Creo que estaban hablando de cualquier tipo de comercio o algún otro negocio que estaban planteándose hacer, porque en algún momento me involucró en proyectos diferentes a la harinera, pero creo que fue totalmente intencionado el comentario. Creo que en realidad... Para humillarte. Sí, creo que en realidad no me quería mandar a ningún lado, ni era algo que se estuviera realmente planteando, sino el momento perfecto para generar lo que generó. O sea, la sensación de vergüenza, de humillación que generó en ese punto, porque él sabía que yo estaba esperando el momento en el que volviera a hablarme para volver a incorporarme a mis funciones. ¿Y estas personas que estaban en su oficina normalmente frente a quien te humillaba eran sus amigos o su gente cercana? Sí, invitados que tenía para dar un recorrido en la planta, proveedores, clientes, prospectos. Invitaba mucha gente a la planta para dar recorridos, entonces había de todo. ¿Regularmente hombres? Regularmente hombres, así es. Y todos estos comentarios los hacía frente a hombres y nadie decía nada. Nadie decía nada. En algún momento yo llegué a notar caras de incomodidad o de, híjole. ¿Qué digo? Sí, qué pena, ¿no? Hubo gente que me llegó a ver como con una vez un padre al que llevaba a bendecir las unidades y la planta, porque eso sí tenía, supuestamente era muy religioso. El padre al finalizar todo el rito, sí me dijo como, te toca difícil aguantar tantas cosas, ¿verdad? Y que escuchó varios comentarios y pues eran los momentos donde yo creo que en más de alguna ocasión la gente me vio desencajada. Mal, triste, frustrada, espantada, enojada, mal, pero nunca decía nada. O sea, siempre mantuve como la compostura. Qué fuerte. Lamento muchísimo que hayas tenido que vivir todo esto. Y se te empieza a notar la pancita, o sea, sigue avanzando el embarazo. ¿Y qué sigue sucediendo? Pues sucede una cuestión. Yo creo que siempre en cualquier lugar hay personas que son oportunistas. Entonces empezó a ser muy evidente el maltrato que me estaba dando esta persona. Siempre lo fue, porque siempre hubieron situaciones, como te digo, de pegar a la mesa, se ponía muy rojo. Aparte, la gente ya identificaba cuando estaba a punto de tener un estallido porque se ponía muy rojo y era golpear las cosas que estaban cerca. Una vez, te digo, rompió la puerta, le pegaba a los escritorios, los gritos, muchas cosas, ¿no? Entonces, la gente se empezó a dar cuenta que el maltrato ya era constante y que yo ya no figuraba para prácticamente nada. Lo que antes era chequenlo con Fer, ahora era sí, no, yo te digo, no, yo te doy chance o yo te doy una indicación o yo, etcétera. ¿Y tu sueldo, no te disminuyó el sueldo gracias a disminuir tus funciones? No. No, porque también una de las cosas que hice al llegar a la planta fue tener un buen blindaje legal. Entonces, yo mucho lo capacité a él y mucho le dije que habían cosas que eran ilegales y que no podía hacer porque lo podían meter en problemas. Entre ellas, disminuir salarios o cambiar funciones o cambiar contratos. Entonces, lo tenía muy claro. Y siempre tuvo también mucha gente o muchos otros empresarios que de cierta forma le decían que era lo que no podían ni por asomo hacer. Siempre tuvo contactos. Entonces, no, era un maltrato, es que no podría decirte que invisible, pero sí fue cuidadoso. O sea, claro. Al inicio fue muy cuidadoso. Entonces, empieza a hacerse más grande este tema de que yo ya no hacía lo mismo. Aparte, pasé 3 meses fatales. Los 3 meses iniciales me sentía yo muy mal, con la presión muy baja, y empecé a salirme a mi hora y empezó a revisar las cámaras.
empezó a ver las cámaras y empezó a ver que yo ya no me quedaba el tiempo que era. Entonces en algún momento sí me mandó con su esposa a decir, no me lo dijo él, me lo mandó con su esposa a decir que yo no estaba rindiendo igual. Mi rendimiento no era más que probablemente llegar media hora después e irme media hora tarde, ¿no? O sea, mis 8 horas cubiertas, pero me costaba mucho trabajo en las mañanas despertar por la presión, por cómo me sentía físicamente, pero lo compensaba, pero ya no me iba a las 11 de la noche. Para mí era imposible. Aparte, ¿para qué? Si no me dejaba... Si ya no tenías funciones, ya no tenías nada que hacer. Realmente la gente seguía hablándome y yo seguía resolviendo todo, pero había muchas cosas de las que se me privó y ya no me podía meter. Entonces, no tenía sentido. Y bueno, esta sucede que me entero por una persona de mi equipo muy leal, que se reúnen los jefes de área, algunos jefes de área, por una persona que era de mi confianza supuestamente, y se hablaron muchas cosas muy feas. Se hablaron cosas acerca de mi bebé, acerca de mi esposo, alimentadas por lo que mi papá había dicho, más por lo que estaba pasando por... Y la gente pensó que me iba a correr y que alguien de ellos podía tener el puesto, ¿no? Entonces, la cosa se empezó a complicar horrible. Fueron semanas muy, muy, muy feas, hasta que un día ya no lo pude soportar. En la mañana me amanecí con una presión muy alta. Y entonces mi esposo me llevó al hospital y las llamadas no cesaron porque no llegué ese sábado. No cesaron las llamadas. Entonces, él les dice, es que vamos para el hospital porque está muy mal. O sea, se siente muy mal, está con la presión muy alta, le duele mucho la cabeza, está muy angustiada y voy a llevarla al hospital. Entonces, ahorita que sepamos qué onda, pues les avisamos. Pero él tiene un arranque terrible y habla con la persona de capital humano y le pregunta directamente que cuáles eran los factores legales a los que él podía acudir para poder correr a una persona embarazada. Obviamente esta persona me lo comenta. Me dice, oye, ya está en este punto la situación. Para mí fue todavía, yo creo que ya, o sea, ya fue estallar y terminé internada por arritmia fetal. O sea, mi bebé empezó a presentar arritmias por el estrés. Pero yo ya veía inminente el despido o la agresión y eso fue algo que no pude manejar psíquicamente en ese momento. Tenía mucho miedo porque era mi salario, el salario de mi esposo y mi bebé. Mi seguridad social, mi capacidad, o sea, todo lo que estaba en juego era demasiado. Sí. Entonces, Ay, qué horror. Imagino tu angustia, o sea, al nivel psicológico en el que estabas llegando. Qué horror. Y me sentí muy culpable cuando vi la arritmia. Fue horrible porque cuando me pusieron el Doppler, el corazón de mi bebé se detuvo como, no sé, yo siento quizás un segundo, pero fue que me deciden dejar internada porque el latido bajaba y luego se regularizaba, pero bajaba al punto prácticamente de no existir y me sentí muy culpable. O sea, sentí que yo me estaba equivocando y fue cuando decidimos que me tenía que ir. Y decidiste renunciar. Sí, y era la intención, no iba a dejar que me quedara, pero tenía que hacerlo de forma muy inteligente. Decido salir, pero primero me preparo, obviamente, legalmente, porque me tenía que ir, pero tenía que denunciar esta situación de hostigamiento laboral y tenía que irme con lo justo, porque lo necesitaba. Iba a estar desempleada, embarazada, no iba a buscar trabajo y no lo iba a encontrar aunque lo buscara. No. O sea, no era algo factible. No. Entonces, pues decido preparar todo esto, ¿no? En el seguro, gracias a Dios, cuando me internan y todo, yo era un mar de lágrimas y el doctor pone ahí en la descripción que me veía muy lábil emocionalmente. Entonces todo esto, obviamente, más pruebas, yo tenía mensajes porque mando mensajes al grupo diciendo que nadie trabajaba, que nos veíamos, eso fue un sábado, digo, nos vemos el martes para decidir quién se queda y quién se va. Amenazó, le gritó a la persona de capital humano, le gritó a la persona de facturación, le gritó a todo el mundo y habían evidencias, te digo, de mensajes, de audios, de todo. Entonces decidí ya no presentarme. Yo sabía que no podía llevar mi renuncia. No podía haber una confrontación porque yo ya no podía más y él no lo iba a permitir. Entonces decido simplemente dejarme de presentar, me salgo de los grupos y obviamente lo platico con mi esposo y él decide lo mismo. O sea, dice, es que no me puedo yo quedar. No. Porque si me quedo, pues voy a empezar a escuchar cosas que no quiero escuchar y puede ser que me moleste mucho, ¿no?
Cuando yo dejo de contestar, Israel dice que junta a la gente, a mi equipo, los junta en una sala de oficina. No contaba con que hay también evidencia de esa reunión grabada en audio, pero a cada uno les dice mentiras de cosas que yo supuestamente dije. Empieza la difamación narcisista. A uno de los chicos le dice que yo había comentado que su bebé no era de él, que su esposa le había puesto el cuerno, cosa que no sé de dónde sacó. A otra persona les comenta que yo había dicho que se había acostado con otro chico, que yo me había enojado. A la persona de producción le dice que yo había hecho berrinche cuando él propuso subirle el sueldo, que yo era la que no quería subir los sueldos, y se va uno por uno en esa reunión. Y dice que él sabía que yo fumaba y tomaba en mi embarazo y que por eso mis complicaciones. Que habían evidencias y videos y fotos de míos tomando y fumando y que aparte yo era anémica y que cómo se me había ocurrido embarazarme siendo anémica. Que todo esto que estaba pasando era consecuencia, o sea, lo de mi salud, el que me hayan internado era consecuencia de un mal manejo de mi embarazo, mío, desde el inicio. Entonces la gente salió muy enojada de esa reunión, pensando que lo que él había dicho era cierto, que la persona que los había apoyado toda la vida en realidad era alguien que quería el pastel para ella sola, ¿no? O algo así. Claro, que tú eras el enemigo. Sí. Y te vuelve el enemigo, tú dejas de ir al trabajar, te dejas de presentar a las reuniones. ¿Y qué prosigue? Pues voy a conciliación. Y el siguiente acercamiento ya es en la cita de la conciliación. Yo no estaba obligada a ir a conciliación. Pero fuiste. Pero fui. Yo pude haberme ido directamente a la parte legal con todas las pruebas y evidencias y correos y todo lo que yo tenía que evidenciaba el hostigamiento, pero yo no quería más desgaste emocional. Yo ya sentí que traía una depresión muy fuerte y mucha angustia y mucha inestabilidad y lo que quería era paz. También se dijo que mi esposo robó dinero porque los vendedores tenían esta parte de la cobranza. Entonces empezó a decir que el robo dinero, gracias a Dios, lo previmos. Y yo le dije, van a inventar esto, porque ya está habiendo una campaña de difamación en mi contra. Entrega todos los documentos que tienes de los depósitos y de todo para que tu cartera esté limpia, y así se hizo. Entonces llega la cita de conciliación, obviamente mandan un abogado, yo llevo al mío, ceden a darme lo que era justo, negociamos muy poco, realmente hubo un margen de negociación muy, muy bajo y nunca más me volví a parar en ese lugar. De ahí pues emprender y tratar de entender qué era pues, todo lo que viví, porque sentí que se me arrebató mi identidad profesional, que era, yo creo que era un mural que yo tenía en mi cabeza lleno de logros. Claro, el haber trabajado, o sea, haber estudiado la maestría y luego tener ya el trabajo en la funeraria y luego estar en una pues, empresa tan grande, corporativa y estar en un puesto tan alto, o sea, tú te sentías de alguna manera pues sí realizada y todavía toda esta exigencia que venía de parte de tu papá de este es tu éxito, esto es lo que te define como persona, ¿no? Y que desgraciadamente lo que tenía pasó, que mi papá dijo, yo le dije que esto iba a pasar. A la distancia, porque nunca más volví a hablar con mi papá tampoco, pero a la distancia y lo dijo con personas cercanas y eso también fue muy doloroso, porque fue un momento muy crítico y de mucha angustia, de salud en riesgo, de un bebé que no debía, o sea, no debía todo lo que le pasó y que seguramente absorbió muchas emociones negativas y lo siento mucho, o sea, me siento muy culpable al respecto. Seguramente absorbió muchas emociones negativas, mucha incertidumbre porque yo me sentía de esa forma, pero creo que el comentario, en lugar de decir, pues, ¿en qué ayudo, no? Es el momento más vulnerable de mi hija, está embarazada de 7 meses, ella y su esposo se quedaron sin trabajo, bajo una situación de violencia, ¿en qué ayudo? No, fue más el comentario de, te dije, ven todos como yo le dije que esto iba a pasar. ¿Para qué se casaba? ¿Para qué tenía hijos? ¿Para qué mostraba su feminidad en un contexto profesional? ¿Y tu mamá en toda esta situación, qué pasó? ¿Qué dijo? Pues al inicio no teníamos relación porque ella, en esta cercanía tóxica con mi papá, siento que cuidaba mucho o solapaba mucho lo que él decía o hacía. Entonces, en algún punto también pensó que mi esposo era el enemigo o que mis decisiones no eran las correctas y yo decidí alejarme de los dos. En mi boda no la invité tampoco. No fueron ni mi papá ni mi mamá.
Fue una boda de 15 personas muy pequeñita, muy simbólica. Luego mi mamá me busca, me pide disculpas por el distanciamiento y volvemos a tener relación, pero tampoco una relación que yo pudiera decir de demasiado apoyo porque mi mamá de pronto siento no tiene los recursos para eso. Entonces está presente, sí me pregunta por el bebé, sí hay un interés, pero yo sentí que fue un bache en el que éramos mi esposo y yo contra el mundo, te lo juro. Qué horror. Sí. Lamento muchísimo, de verdad lamento muchísimo que hayas tenido y que sigas viviendo todo esto sola porque, digo, estás a punto de tener a tu bebito y también te vas a dar cuenta que la maternidad sin una red de apoyo es muy difícil. O sea, de verdad. Digo, afortunadamente tienes una gran pareja, creo, por lo que me cuentas. Afortunadamente tienes una gran pareja y yo sé que te va a ayudar en todo lo que necesites, pero sí es un tema muy difícil, no te lo voy a negar. Sí, creo que se mueven muchas cosas. Creo que es un duelo por el que pasamos por muchas fases. Al inicio es mucho enojo, luego sientes que es muy injusto, luego es muy doloroso, luego entiendes que la maternidad genera en los otros muchas conductas que a veces ni siquiera entendemos. Por ejemplo, el narcisista detesta la maternidad y todo lo que tiene que ver con ella porque es la raíz de su herida emocional. Entonces es muy esperable que una persona narcisista, cuando está cerca de una persona embarazada y más si es un vínculo cercano, la violente. ¿A qué te refieres con que es la raíz de su herida emocional? Generalmente el narcisista es la primera víctima de narcisismo. Sí, de sus papás. Así es. Entonces, una mamá que no fue lo suficientemente presente, cercana, estable o que le dio el suficiente soporte emocional genera una herida de narcisismo en sus hijos. Entonces, hay un desprecio por la figura materna muy interesante y a eso se le suma una misoginia impresionante. Entonces, yo lo puedo entender desde la lógica y desde la teoría, no lo justifico, pero... Sí, pero lo entiendes. Pero entendí a la mala que la maternidad genera muchas reacciones. Y hablando de esto, cuando todo lo que pasó con Israel en la harinera y tal, ¿nunca hubo temas de sexualización hacia ti? O sea, él no quería algo contigo en un tema de sexualizarte o nada de esto. En ese tema creo que siempre fue muy respetuoso. Okay. Muy cuidadoso. Nunca sentí yo que te pudiera decir algún tema como de acoso o alguna situación, como de índole sexual, no. Creo que fue si pasó por su cabeza fue muy cuidadoso, o sea, nunca sentí esa incomodidad, ¿no? Que sí he llegado a sentir en otros contextos y que tengo historias al respecto, pero en ese lugar con él, no pasó así. Más bien creo que asumió de cierta forma que soy una mujer con una capacidad masculina de manejar una planta y creo que había una misoginia interesante, porque en el momento en el que yo decido también priorizar mi vida personal como mujer, que es casarme, que es tener un bebé, todo se viene abajo. Entonces, creo que no hubo una sexualización como tal. Y esta misoginia, por ejemplo, que vino de parte de tu papá cuando te dijo que se iba a arruinar tu vida, que porque querías ser mamá y casarte y shalala, ¿también vino de parte de Israel? O sea, ¿también te dijo de que tu vida se va a ir? No me lo dijo explícitamente, o sea, como en una conversación, pero me lo dio a entender. O sea, al final fue como el castigo ¿no? O sea, tú decides tener una relación, decides tener una vida femenina y, pues sí, vivir tu maternidad y tu feminidad. Entonces, la consecuencia es que te quedas sin funciones, te quedas sin ser visibilizada, te castigo. Hubo un castigo emocional durísimo, que creo que ese es el mensaje, ¿no? Entonces, a mi papá me lo dijo en discurso e Israel lo actuó. Y por parte de, o sea, no hiciste ninguna denuncia, no denunciaste todo este acoso. O sea, entiendo que te fuiste a conciliación y arbitraje pues para que te pagaran como el finiquito merecido y justo de esta parte, ¿no? Pero no te fuiste nunca a una denuncia o algo legal más. No, de momento quise dejar antecedente, fue mi intención, porque incluso se me fue a buscar a mi casa. Supe que, mi domicilio del contrato estaba la casa de mi mamá y sé que fueron a buscarme. O sea, sé que el momento donde desaparecí, entre que yo desaparecí y llegó la notificación de conciliación, fue de mucha desesperación por parte de Israel, de su esposa y de todo. Entonces,
hubo como esta necesidad de buscarme, ¿no? Que me parecía más agresiva todavía. O sea, era, oye, déjame en paz. Sí, uno No sigue tienes por qué acercarte. Sí, primero el ghosting de no te voy a hablar y no te voy a dirigir la palabra y a ver cómo le haces. Sí. Y luego el hostigamiento de no te voy a parar de buscar hasta que te encuentres. Exactamente. Entonces sí pensé en ir a lo legal como para protegerme. Inclusive hoy a mí me da miedo, una de las cosas de las que me da miedo hablar, o las razones por las que me da miedo hablar esto es por un tema de poder y porque emprendiendo y porque teniendo proyectos uno nunca sabe cómo te los puedan echar abajo, ¿no? Entonces sí pensé en algún punto el tema de ir a la parte legal, pero ha sido tanto el desgaste y tanto lo que me ha implicado acomodar todo antes de la llegada del bebé que no me he querido confrontar más con una situación de revictimización, a lo mejor con autoridades o de... Me cuesta mucho hablarlo, incluso no sé si se notó un poco en la narrativa, pero me cuesta mucho acomodarlo en mi cabeza todavía. Sí, te has visto afectada, muy afectada psicológicamente. Sí, me cuesta mucho. Sí, no es para menos. O sea, la verdad es que por todo lo que has pasado no es para menos y entiendo totalmente todo este cansancio y esto de ya quiero que se acabe, ya no quiero volver a saber nada de esto en la vida. Pero creo que si en algún punto quisieras de alguna manera obtener justicia más real, porque no creo que hayas obtenido justicia a la fecha. O sea, no. Entiendo que también parte de la intención de pues venir aquí al podcast es de alguna manera como que sacarlo y que existe esta parte de un poquito de justicia social. Pero pues yo sí te invitaría que si en algún punto quieres pues hacer algo legal, yo te puedo apoyar, yo te puedo redireccionar con alguien que te va a apoyar en esa parte legal. Pero aparte yo creo que tienes todas las de ganar porque tienes toda una empresa que es testigo de todo esto y que aparte también pueden denunciar. O sea, creo que una denuncia laboral de varias personas, o sea, en conjunto, es a lo que más le temen los CEOs de las empresas, los dueños de las empresas, y creo que ahí sí puedes llegarlo a afectar porque si esto te pasaba a ti, estoy segura de que le sigue pasando a todas las personas que siguen ahí. Se va a repetir, así es. No, y se va a repetir, es un hecho porque antes de mí también se escuchaba de una chica que le había pasado algo similar. Entonces, desgraciadamente no creo que vaya a ser la primera ni la última. Creo que después de mí hay otra víctima porque así es la dinámica. Y sí, creo que una de las ventajas es que atrás de mí se fueron muchos jefes de área, se fue mucha gente. Yo creo que el equipo se quedó a la mitad. Pues todos tus jefes, o sea, los puedes juntar y decirles, oye, vamos a hacer una demanda, o sea, una denuncia en conjunto. Y créeme que a él y le va a temer. Créeme que a esto, o sea, con esto sí lo puedes dañar. Y yo sé que tu intención es dañarlo, porque... Es que haya justicia nada más. Exacto, o sea, es que ese es el punto. O sea, la mayoría de la gente es de que, ay, pero pues ya nada más déjalo ir, ¿no? O sea, a muchas de las víctimas que han estado aquí en el podcast, muchas personas en su alrededor le dicen como de que, pues ya nada más, o sea, como que supéralo, o sea, como que ya no te acuerdes y voltea hacia otro lado y déjalo ir. Pues sí, es muy fácil decir nada más voltea hacia otro lado y déjalo ir, pero también creo que existe esta responsabilidad social de si yo vuelto hacia otro lado y lo dejo ir, va a existir otra, y va a existir otra, y va a existir otra. Sí. ¿No? Exactamente. Y que se nombre lo que es, porque el déjalo ir también tiene que ver como, pues fue la de malas, ¿no? Pasó, pues fue la de malas, pero mira, te dicen mucho, pero eres chingona y vas a lograr construir algo nuevo. Sí, pero no es el punto. Sí, no, el punto es que nunca me debió haber pasado esto. El punto es que nunca debió haber existido esto. El punto es que no es justo, ¿sabes? De por sí vivimos en una ciudad donde es tan difícil que las mujeres progresemos, que las mujeres salgamos adelante, y no es justo que cuando tú estás en una buena empresa, con un buen sueldo, en un buen puesto y aparte teniendo todos los resultados que tienes, porque de verdad me parece una estupidez de su parte. O sea, tú le estabas dando un montón de resultados, tú le estabas dando dinero, ¿sabes? O sea, tú le estabas dando muchísimo dinero y me parece una estupidez. O sea, me parece una injusticia que cuando estás haciendo tan bien tu trabajo que en lugar de recompensarte, en lugar de decir, oye, qué bueno que estás haciendo esto, sea todo lo contrario, ¿sabes? Sea todo esto. O pensarla dos veces, pero creo que eso es lo que evidencia cuando una persona es peligrosa, que no piense antes de, que se deje ir por el instinto que tiene o lo visceral que es, y eso es algo que lo caracterizaba o lo caracteriza a él. Y es eso lo que a mí me hacía más bien frenarme de miedo, porque yo me daba cuenta que era una persona muy impulsiva. Entonces, estar alrededor de una persona impulsiva con tantas heridas y temas emocionales, pues te pone en riesgo en muchos aspectos. ¿Y nunca se arremetió contra alguien físicamente? Sé que sí, porque fue muchos años estuvo como policía. Y sé que sí era violento y sé que sí
y llegó a tener conductas muy fuertes. Pero me refiero dentro de la empresa, No. porque siempre que, o sea, has escuchado esto de que si golpea la puerta, golpea esto, el siguiente golpe es hacia ti, ¿no? No, nunca. Es que es muy listo. En alguna ocasión, el golpe de la puerta, por ejemplo, yo me llegué a dar cuenta de que habían cosas que eran un poquito fingidas para generar miedo. Por ejemplo, Es manipulación. llegó a decir como de, ok, ya está listo, tal persona se equivocó, ¿no? Sí, ok, vamos a hacer una reunión, ok. ¿Ya están ahí arriba? Sí, súper tranquilo, ¿no? Llegaba tranquilo a la oficina, subía, estallaba en ira, rompió la puerta, se bajó. Luego yo bajé atrás de él a preguntarle qué hacíamos con la puerta y se rió. Pero asustó a las personas que estaban en la reunión. Entonces yo me daba cuenta de eso. O sea, ok, le gusta generar miedo. Entonces fueron muchas cosas que me fueron construyendo en la cabeza que era una persona peligrosa y desgraciadamente creo que mi miedo empezó a ser más grande en lugar de tener más elementos para pensar que tenía que salir de ahí. Claro. Es que digo, por tu historia, la verdad es que, o sea, elementos para salir de una situación abusiva, o sea, realmente no tenías, ¿sabes? O sea, me parece de hecho muy valiente que haya salido de ahí. Digo, tú lo sabes como psicóloga, la mayoría de las personas con relaciones abusivas o relaciones narcisistas nunca salen de ahí y si salen vuelven a caer en otro narcisista, ¿no? Sí. Es súper común. Fue por el bebé. Claro, Si no me hubiera embarazado, creo que ahí seguiría. sí. Los bebés nos dan muchísima fuerza, ¿no? Sí. Oye, y cambiando un poquito de tema, digo, yo sé que creas contenido y tal. ¿Él nunca te discriminó también por esta parte? Era, fíjate, es que es chistoso, se desdibujan las líneas. A veces tengo flashbacks de cosas como ahorita que me haces esta pregunta y a veces cuando quiero tener una narrativa continua me cuesta trabajo. No sé si es parte de la afectación, pero ahorita que me lo dices, en alguna ocasión, yo creo que quien ha visto mi contenido sabe que es una sátira y que muchas son bromas, ¿no? Y algunos tienen un contenido humorístico sexualizado, sí, es la realidad, porque de pronto es lo que genera polémica, ¿no? Y ya contestan mujeres y contestan hombres y tal, nunca faltándome al respeto ni nada que me haga sentir incómodo, es un acuerdo entre mi socio y yo del canal, entonces sin problema, ¿no? Pero en algún momento sucedió que en uno de los videos, no recuerdo exactamente cuál fue la temática, una persona cercana a él se lo comparte y le dice como, yo quiero el currículum de esa trabajadora, pero hablándolo en una parte como sexual. Y entonces él contesta como, ja, 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 sí te lo paso o algo así, y me manda la captura. Entonces cuando yo conocía a este cliente, que era cliente de nosotros y aparte era como socio, no socio directo, pero de otra empresa, ¿no? O sea, un CEO de otra empresa y eran conocidos y tal, tenían sus business. Y entonces me lo manda y sí le comenté, le dije, pues me parece muy, muy naquete de su parte ese comentario. O sea, de esta otra persona. Y ya no me contestó nada. Y sí, pero sé que se hacían ese tipo de comentarios. Y sí lo llegó a poner sobre la mesa en algún momento. Sí, no como incomodidad, pero sí como burla, como ¿por qué haces esto? No sé. Entiendo que tienes miedo por toda la parte de que te pueda afectar, porque evidentemente pues una persona con hombre, con recursos en México, tiene muchísimos más beneficios y privilegios que pues tú. Pero ¿tienes algún tipo de miedo en un tema pues más allá? O sea, porque a ver, si alguien tiene el dinero para comprar esta empresa, porque es una empresa totota. O sea, yo me acuerdo de hace un tiempo que cerró justamente la harinera y él ni siquiera sabía que había abierto, pero pues supongo que abrió pues porque él compró todo esto. Alguien que tiene todo ese recurso tiene muchísimo dinero, tiene muchísimos contactos, seguro tiene recursos y contactos en la política, Sí. en las fiscalías, en los ministerios. O sea, ¿no tienes miedo por esta parte de que te pueda llegar a afectar? Sí, yo creo que fue una de las razones por las que también me costaba mucho trabajo decidirme en si quería o no quería un espacio para hablar de toda la situación. El tema del manejo de nombres o así, sí, claro. Claro, porque yo estoy tratando de volver a empezar y las personas, por ejemplo, que salieron tras de mí y que él vio también como enemigos, como él pertenece a una asociación donde hay varias empresas a nivel estado Michoacán. De repente fue muy curioso porque ni mi esposo, ni esta otra persona, ni otra persona, ni otra persona encontraban trabajo. Sabemos que para empezar estamos boletinados. Para empezar, en Michoacán no vamos a encontrar trabajo en los próximos años en las empresas industriales que pertenecen a este núcleo, porque él es tan político
que se ha manejado muy bien y tiene muy buenos contactos. Otro de los comentarios que hizo frente al abogado y frente a otra persona que también me llegó es que él había ido a amedrentar al rector de La Salle para pedirle que diera un testimonio en contra mío, de que yo era una persona inestable desde que estudiaba la carrera y desde que trabajaba allá. Y sí se codeaba con el rector, empezó a codearse con el rector porque pues empezó a intercambiar temas de capacitación para panaderos y a meterse en las cámaras de panaderos y a meterse con los industriales y apoyar con recurso. Entonces, pues por muchas formas sí me da miedo. Ay, pues lo lamento muchísimo. Ojalá que se pueda hacer justicia. Ojalá que ya después de que pases por todo el embarazo y ahorita es una etapa preciosa que afortunadamente pues ya vas a vivir sin toda esta angustia. Sí. Y sin toda esta presión. Entonces, pues yo te diría que disfrutes mucho a tu bebé ahorita y ya cuando tengas ganas, tiempo o vuelvas a sentir esta sed de justicia, pues sí te invitaría a que hagas algo, la verdad. Con todos estos recursos que tienes muchísimos recursos, o sea, tienes todas las de ganar y de verdad no tengas miedo, o sea, de verdad que la justicia se va a hacer. Muchas gracias. Ya con contar con espacios así, la verdad es que se hace una gran diferencia. Qué padrísimo que los abras. Gracias. Te lo agradezco mucho. Me vuelvo a disculpar si es que mi narrativa a lo mejor a veces está un poco extraña, pero es que es complejo, pero muy de aplaudir y de reconocer y de agradecer este tipo de espacios para que podamos venir y sentarnos con total confianza a hablar de lo que nos pasó. Entonces, para empezar, eso se agradece mucho. A ti te agradezco de verdad la confianza. O sea, no es fácil hablar de esas cosas. No es fácil que lo quieras hablar públicamente y menos siendo una figura pública, porque tú y yo sabemos que va a haber muchos comentarios. Sí. Entonces, te agradezco que quieras hablarlo. La mayoría de las personas, he invitado a varias personas que son figuras públicas, a varias mujeres a hablar de su tema de abuso y justamente no han querido hablarlo por el miedo al que dirán, por el miedo a... Y no las culpo tampoco en lo más mínimo. O sea, vivimos en una maldita sociedad machista, misógina, patriarcal, que real sí nos va a joder la vida por hablar de esto. Sí. O sea, yo antier, ves que pasó esto, que acaba de pasar lo de Carlos Mantu, etcétera. Yo iba en el carro con mis papás y con mi hermana y sí les dije como, es que en este país matan a todas las personas que hablan. Sí. Les dije, de verdad no les sorprenda que un día estos me maten. O sea, porque va a haber un punto donde voy a hacer enojar a una persona con mucho poder, o sea, quién sabe, hasta puede ser Israel G, ¿sabes? No. Que lo vea y diga, güey, o sea, hay que bajar esto, ¿sabes? O sea, va a llegar un punto donde voy a hacer enojar a una persona con mucho poder y desgraciadamente me van a querer callar, como han callado a todas las personas que quieren hacer algo, ¿no? Y es así. Desgraciadamente es que, súper toco madera y creo que vas a tener los elementos y los tienes y los estás construyendo para también poderte proteger, que eso es algo bien interesante. Hay gente que también es reconocida por haber hablado y es gente a la que no la puedes tocar porque justo dio a entender este tema de justicia y se conoce y se sabe que si la tocan hay a quien culpar, ¿no? Pero desgraciadamente creo que sí, como mujeres tenemos una consecuencia bien importante por alzar la voz. Desgraciadamente. Se espera que la violencia ejercida sea suficiente para que nos calmemos, no para que volvamos a reaccionar. Y el volver a reaccionar en un siguiente golpe de hablar las cosas suele ser muy mal visto. Sí. Y muy castigado. Entonces, esperemos que no, que ni tú ni yo tengamos consecuencias. Sí, bueno, creo que sí tienes razón. O sea, hay varias personas, o sea, por ejemplo, se me ocurre esta Aristegui, sí, la periodista. Pues sí, a ella ya nadie la va a tocar, a lo mejor, pero también en este país, o sea, acaban de matar a un presidente municipal que tenía a 20 elementos de la seguridad alrededor y todo el mundo sabemos quiénes son los culpables. Sí, sabemos quiénes son los culpables y aunque sepamos quiénes son los culpables, no va a pasar nada. No va a pasar nada. O sea, por mucho que yo venga aquí al podcast y diga, ¿sabes qué? Me están amenazando y me están diciendo, y si me matan, ¿saben quién es? ¿De qué nos vamos a ganar? Nada. 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 Únicamente que sea visibilizado. Ese es el único propósito. Que la herramienta más grande son las redes sociales para eso. Sí. Muchas veces es mucho más sencillo que podamos prevenir o al menos darle nombre a un agresor a través de las redes que a través de la fiscalía. Definitivamente. Yo he denunciado varias cosas. La primera vez que se me hizo viral un TikTok, digo, yo la verdad es que no creo contenido como a la magnitud que tú, o sea, yo hago contenido como de lifestyle y de mi vida un poquito. Cosa de tiempo. Esto es así, ajá, exacto. Y realmente, o sea, no hago muchas cosas, pero una vez hice una denuncia en la fiscalía por una agresión
Y fui a la Fiscalía Especializada contra la Violencia de Género y hacia la mujer, etcétera, y me trataron, o sea, terrible, ¿sabes? O sea, me trataron terrible. Y saliendo de la Fiscalía grabé un TikTok. Se me ocurrió grabar un TikTok y dije, estoy aquí afuera de la Fiscalía, no me están tratando de la manera, de verdad, son muy deficientes, no te tratan con nada de empatía. O sea, cuando tú vas y denuncias, o sea, cualquier tipo de denuncia, te preguntan de verdad, sí, cosas que no tienen nada que ver, cosas que de verdad tú dices, oye, pero es que ¿por qué me estás discriminando de esta manera, no? Se hizo viral este TikTok y a las 2 o 3 semanas me llaman de la fiscalía que sí iba a proceder mi caso, ¿sabes? Que casualmente decidieron que sí procedía cuando ya me habían dicho que era improcedente, ¿no? Y sí sirvió de eso porque lo vieron. Es una presión social. Es una gran presión social. Exacto. Pero desgraciadamente es muy desgastante porque te expones también mucho a los comentarios. David y yo decidimos casi nunca hablamos como de temas personales en los TikToks, todas son sátiras y cuestiones así. Y aún así hay muchos comentarios de hate y de pronto es muy difícil manejarlos, ¿no? Entonces sabemos que es un lugar donde te expones, pero también sabemos que es un lugar que moviliza. Bien sencillo y así como paréntesis, el caso de Jessica y de Diego Uric. No hubiesen agarrado a Diego Uric si no hubiera sido por toda la presión que se hizo tanto en redes como en marchas como en todo, ¿no? Entonces sí es un gran elemento, pero desgraciadamente no podemos decir que las redes nos den la seguridad de saber que podemos hablar sin miedo. Sí, exacto. Totalmente, pues sí. Desgraciadamente así funciona, pero espero que este caso, como todos los casos que hemos traído aquí a Hablemos de Abuso, sirvan para visibilizar que si una mujer o un hombre, porque nadie está exento, si una mujer o un hombre están en algún tipo de violencia laboral, pues que puedan a salir de ahí, ¿no? Ningún trabajo vale la pena como para desgastar tu vida. Creo que ese sería como el cierre. Ningún trabajo para poner en riesgo lo que más amas, ¿no? Tu familia, tu salud. A ti mismo. No lo vale. A ti mismo. Sí, sí. Pues bueno, yo quisiera cerrar. Tengo algunas estadísticas acerca de esto para cerrar el podcast que me parecen súper importantes de visibilizar, porque también muchísimos de los comentarios, o sea, he recibido comentarios en TikTok de gente que dice de que se lo está inventando es por vistas. Ay, es como, güey, ¿sabes las estadísticas? O sea, Claro. lea las estadísticas, o sea. Métete a leer poquito. Sí, o sea, mira, tengo la estadística de que el 26.6% de las mujeres que han trabajado alguna vez en su vida han experimentado algún acto de violencia en el ámbito laboral, ya sea sexual o de discriminación de género o el embarazo. Justamente los temas de embarazo son un tema de que las empresas no quieren a gente embarazada. O sea, no sé por qué creen, o sea, estamos embarazadas, no paralíticas. O sea, puedo seguir trabajando, ¿sabes? Sí. Entonces, pues eso es muy común. También 7.9 millones de mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, según la encuesta nacional sobre la dinámica en los hogares de 2021. O sea, la mayoría dice de que, ¿cuáles son tus fuentes? Pues el INEGI, o sea, El censo. el censo de la relación en los hogares, ¿no? El 48.4% de las agresiones laborales son emocionales, que es el tipo que tú sufriste. El 47.9% son sexuales y el 3.7% son físicas. Por eso te preguntaba lo de que si no te hostigó de manera sexual, No es porque eso creo que es lo más común que existe en las relaciones de abuso de poder laborales. El jefe a la secretaria, el jefe a no sé quién, Sí. ¿no? Sí, no, creo que muy inteligente y muy cuidadosa. Sí, no, ahí sí se le hubiera venido el mundo encima, ¿no? Trató de abusar las cosas que no dejaban marca, las cosas que Que no dejaban huella y que podían ser invisibles y que, digo, porque sí parecía invisible en algún punto. Claro, y que aparte también jurídicamente se puede probar, ¿no? Porque son cosas como intangibles, ¿no? Es como que me violentó emocionalmente, sí, pero ¿cómo lo pruebas? Ajá, ¿y cómo lo pruebas? ¿Y cuál es la línea, desgraciadamente, en el sistema de justicia penal en México, donde esto sí se considera abuso y esto nada más es ser autoritario? Incluso la norma 035 que habla de factores de riesgo psicosocial en el trabajo es tan nueva que tiene muchos huecos. Ujú. No hay realmente penalizaciones así que podamos como documentar aún por no llevar a cabo de forma adecuada la norma 035. Entonces, sí, lo supo hacer. Existen muchísimos huecos y de verdad es que desgraciadamente estas personas son tan inteligentes. O sea, yo de verdad veo a los narcisistas y digo, güey, son tan inteligentes, ustedes podrían dominar el mundo, pero deciden hacer el mal. Y hay de todo, ¿eh? También hay narcisistas muy tontos, pero la mayoría de los narcisistas, por ejemplo, y esa es otra estadística nada más que a lo mejor, y voy a mentir a lo mejor y me desfaso un poquito de números, pero por ejemplo, en cuestión de trastornos de salud mental, el número 1 en CEOs y vendedores
es el trastorno narcisista o la sociopatía. ¿Ah, sí? Al final les da mucha, por ejemplo, los CEOs pues no tienen miedo a tomar decisiones, a arriesgar financieramente, y eso es porque hay una alteración en el lóbulo frontal. Entonces no temen a las consecuencias y se avientan a tomar decisiones. Y aparte son excelentes manipuladores, entonces tienden a tener muy buena relación con los otros, al igual que el vendedor. Entonces están en muchos CEOs y en muchos vendedores, y es muy común encontrarnos directivos altos, mandos o políticos con este tipo de rasgos de la personalidad. Y eso imagínate lo peligroso que es, porque eso quiere decir que Las figuras de poder del país están... ajá, no, y además que la mayoría de las personas, o sea, en sus bajos mandos, o sea, que siguen después de ellos a nivel jerárquico laboral, sufren el tipo de cosas que tú estás sufriendo, porque la verdad es que la mayoría de los narcisistas se comportan de una manera pues muy similar. Digo, tú nos diste ya 3 ejemplos en tu vida de 3 personas, o sea, tu papá, tu pareja y tu jefe, que a pesar de que eran 3 relaciones laborales, 3 relaciones distintas, era el mismo comportamiento. Sí, es lo mismo, es igual. Entonces, imagínate la cantidad de mujeres, la cantidad de personas que no sufren toda esta violencia de parte de estos CEOs, porque la mayoría son estos narcisistas. Sí, que se normaliza, ¿no? Que se piensa, bueno, es que el jefe siempre ha sido la figura mala onda, la figura abusiva, entonces, bueno. Y casi siempre son hombres, porque te garantizo que si fueran mujeres las que estuvieran ejerciendo esta violencia, se les llamaría locas, se les llamaría autoritarias, se les llamaría inestables, se les llamaría, o sea, si fueran estas mujeres las que estuvieran llevando a cabo estas conductas, ¿no? De hecho, ahí te va otra estadística. Del 100% de las agresiones laborales, el 90% de los agresores son hombres. Sí. Es mucho más común ver personalidades narcisistas masculinas que mujeres. Las mujeres están en un mismo clúster, que es la misma esfera, pero, por ejemplo, es más común ver mujeres con trastorno límite de la personalidad o tendencias límites, que suelen ser más inestables emocionalmente, y hombres narcisistas que al revés. Estadísticamente es muchísimo más frecuente y es real. Sí hay mujeres narcisistas, las hay, y hay mujeres malas, las hay, y lo he visto también y he convivido con ellas, pero es mucho más frecuente también porque la sociedad permite y permea estos espacios de poder para ellos. Entonces es más fácil que lo desarrollen. Sí, por el sistema. Es que ese es el tema de siempre, es el sistema fallando una y otra vez. Sí, así es. Desgraciadamente, cada hora, en promedio, 12 personas renuncian a su empleo en México por discriminación o acoso laboral. Y en 2022, más de 66,000 mujeres en México dejaron su empleo por sufrir violencia frecuente en el trabajo. O sea, la violencia del trabajo no es una vez, es una y otra y otra y otra, al grado que nos desgastan tanto como a ti y terminas por decir ya no juego. Que eso es al final el objetivo de estas personas, ¿no? Que tú renuncies por ti solo porque no les conviene despedir. Y es ignorancia, porque aunque tú renuncies por ti, puedes dar por terminada, y ese es un tip, puedes dar por terminada la relación laboral por causas ajenas a ti, como lo es el hostigamiento. O sea, aunque tú renuncies, aunque te hagan firmar una renuncia y tú digas, yo quiero terminar la relación laboral, si tienes la manera de probar y los elementos para probar que lo estás haciendo por causas ajenas a ti, que no es que tú quieras, sino que te están llevando a esa situación, puede contar como despido injustificado. ¿Y qué? Muchas gracias por ese dato. Yo no lo sabía. Te garantizo que muchísimas de las personas que nos están escuchando tampoco lo saben, y creo que pueden ser armas, que son justo esto, o bueno, no armas, herramientas que podemos utilizar y que son súper importantes de distribuir esta información. O sea, me parece... Para que el miedo no paralice. Me parece súper relevante. Esa es una frase muy bonita, que el miedo no paralice. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias a todos por escuchar. ¿Cómo te podemos encontrar en redes y cómo podemos encontrar tu proyecto? Claro, para las redes y el canal que ahorita estamos como trabajando con David, que es mi socio, Los Tóxicos, que es Diario de un Tóxico. Ahí pueden ver contenido de broma, de sátira y tal. Y en mis redes estoy como mafer.romellón97. Ahí es como ya más temas personales. De repente también subo cuestiones laborales o cuestiones de conocimiento general. Y bueno, pues con David en Diario de un Tóxico estamos por inaugurar Cheesy Box, que es una franquicia que adquirimos de venta de bebidas y de botana. Y Chilaquín, que es mi chilaquería en las mañanas. Entonces está muy rico todo para que prueben estos proyectos y que consuman tanto el contenido como los productos, porque vivimos de ventas. O sea, claro que sí. Bueno, pues yo los invito a todos a que la sigan en redes sociales, a que consuman su contenido y sus productos también. Esta próxima que vas a abrir con David, ¿también va a estar aquí en Morelia? Sí, está aquí en Morelia. Ok. Está aquí en Morelia, en el centro. Aquí también para que la puedan consumir.
Y pues yo los invito a que se suscriban, a que comenten, a que le den like, a que nos ayuden a compartir lo más posible para poder seguir llevando este contenido a la mayor cantidad de personas posibles, porque no es fácil todo esto, justo lo comentabas. La verdad es que un podcast es una producción y un trabajo muy grande, entonces pues los invito y les pido apoyo, ¿va? Nos vemos en el próximo episodio y pues muchas gracias por ver.